a ver, de la charla es repasar un poco algunos aspectos de qué onda trabajar con datos, básicamente, y, y ver un poco algunos pormenores de preguntas que fueron surgiendo ahí que fueron pasando, perdón, como a las personas que escribieron, que le pasaron a los chicos de Cuba. Y repasar un poco, bueno, algunas cosas que surgen de esas preguntas, pero bueno, es un poco en el contexto bueno, es trabajar en datos en este contexto actual, ¿no? No en la general. Entonces, un poco con eso en mente, organicé la charla en tres, cuatro partes. Una primera como para entender qué es una plataforma de datos, o qué es una solución de datos, así estamos todos medio en línea de qué se trata esto. Después entender eh, cómo hacemos lo que hacemos, de qué manera, qué usamos, y después en última instancia algo más hacia el futuro. Eso va sobre todo asociado a unas preguntas que surgieron respecto de qué va a pasar con ella y demás. Más importante de lo que yo pueda presentar acá o esta estructura que les comentaba, la idea es que todo es una charla. Así que sea a través del chat, sea a través de que levanten el micrófono y pregunten, hagamos esto una conversación y bueno, que lleve a donde tenga que llevar, ¿no? Así que bueno, primero gracias a la gente, a los chicos de FIUBA y en realidad a todos, porque conectarse a las 7 de la tarde, sobre todo tengo entendido que es en época de parciales, implica un montón, así que de nuevo, gracias. Así que nada más para arrancar, una síntesis súper breve de quiénes somos nosotros. Yo en particular ya me presentaron, pero más importante que yo es a quién estoy representando acá. Acá yo estoy, como decía, representando Datalytics. Datalytics es una empresa que se encarga de hacer proyectos de datos hace 17 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la definición de la vieja escuela de Business Intelligence, lo que hacemos es transformar proyectos o soluciones que buscan transformar datos en información para la toma de decisiones. O sea, asistir a las personas a que ojalá tomen mejores decisiones fundamentadas en los datos. Lo de que sean mejores decisiones es un acto de deseo, lo que sí es a lo que construimos realmente es el fundamento en base a datos. Entonces, voy pasando esto, de nuevo, hacemos esto hace 17 años. En el mundo de datos, 17 años es un montón. Piensen que hace 17 años la nube no existía, todas las herramientas con las que trabajamos definitivamente no existían, y así un etcétera gigantesco. Em, ¿Qué es lo que hacemos cuando digo que trabajamos, que hacemos proyectos de datos, ¿no? Decir eso hace un montón de años atrás era que nadie nos entienda. Hoy por hoy, por lo menos cuando uno charla de datos, uno se puede imaginar más o menos de qué se trata porque usamos en la diaria productos de datos. Es decir, todo lo que estamos acá conectados o vemos algo en Netflix o escuchamos música con Spotify o para ubicarnos en tiempo y espacio usamos Google Maps y seguro que alguna que otra aplicación que por detrás usa datos. Sea que use datos como la base de su producto, como un Netflix o un Spotify, que es un sistema, el core de todo es un sistema de recomendación que funciona a partir de datos y a partir de datos de otras personas y a partir de datos nuestros, o sea, un producto en sí mismo como Google Maps, que se fundamenta en datos. Y digo eso a modo de ejemplo pago que tenemos todos, pero bueno, todos en nadie lo usamos esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Justamente construimos esa clase de proyectos. Es decir, hacemos proyectos donde definimos, construimos la solución o la arquitectura que da pie a todo eso. Ayudamos a empresas a definir sus estrategias de datos, sea a nivel empresa, o sea a nivel lunar de datos, cómo encararlo, cómo realizarlo y demás. O construimos proyectos en sí mismos. ¿Qué significa construir proyectos de datos? Y bueno, de mínima tres componentes. Por un lado, el obtener los datos, depurarlos y dejarlos limpios para su uso. Eso sería, a grosso modo, ingeniería de datos, que vamos a estar charlando un ratito de eso. O una vez que tenemos esos datos ya adquiridos, limpios, pulcros y listos para ser usados, la explotación de esos datos, sea a través de una explotación visual, a través de reportes, tableros, sistemas de alertado, sistemas de análisis geoespacial y todos los etcétera del caso, o sea, el consumo de esos datos de una forma, puede ser visual de otra forma, o sea, es una explotación visual de esos datos, o por otro lado, una explotación más analítica, sea ciencia de datos o como les decíamos en el pasado, minería de datos, sea a través de modelos de Machine Learning, sea a través de AI, o bueno, hoy que está en boga AI generativa. Sea lo que sea, de nuevo, lo que construimos son productos de datos que nos asisten de alguna forma. Así que bueno, eso somos nosotros, Datalytics, y ahora sí, yendo un poco a la presentación, creo que a hoy, y esto es interesante porque algunos de estos slides, armé la presentación en base un poco a las preguntas que surgieron, y un poco en línea con la idea de la charla, que es repasar un poco en la general y sobre todo cómo arrancar en esto, ¿no? Pero
Algunos de estos slides son más viejos, otros son más nuevos. Este en particular es un slide del 2016, más o menos, que en 2015-2016 fue la época donde se puso medio en boga hablar de datos y esas promesas futuristas de que los datos eran el- el nuevo petróleo, que trabajar en ciencia de datos era el trabajo más sexy, una pava de ese estilo, o que los datos eran el activo más importante y un montón de etcétera. A hoy creo que ya está fuera de discusión que los datos son un activo. Es decir, hoy por hoy consideramos a los datos como un activo en términos que una empresa ya no vale más por los recursos que tiene, sino que vale por lo que puede hacer con esos recursos. Inclusive ese es un poco, en última instancia, el concepto de valor de un activo. Un activo no vale por lo que es, sino por lo que uno puede hacer con eso. Y justamente si lo pensamos a los datos como activos en este contexto, ya finalmente estamos de acuerdo que los datos son el activo más importante, justamente porque en esta realidad en la que estamos inmersos, bueno, son lo que nos generan esos rendimientos futuros o ese beneficio esperado que no buscamos en todo activo. Pero bueno, eso a modo de introducción medio general, ¿no? O sea, hoy estamos en un contexto donde estamos completamente atravesados por AI o por Machine Learning o analítica predictiva, o AI generativa definitivamente a partir de 30 de noviembre del 22, y donde, de nuevo, la moneda de cambio de todo eso son los datos. Ni hablar si pensamos que transaccionamos a través de plataformas donde compramos, vendemos o aprendemos o nos relacionamos, donde, de nuevo, nuestros datos y los datos de la comunidad son el activo más importante. Entonces, ¿cómo se construye cualquiera de esas soluciones? ¿A mayor escala o a menor escala? Entonces, la primera parte es charlar un poco sobre soluciones de datos. Entonces, justamente vamos a ver que tienen unos componentes muy, bueno, muy fundacionales. De nuevo, esto asumiendo que el perfil de todas las personas que están conectadas ahora, tenemos desde muchos ingenieros industriales, ingenieros civiles, ingenieros de electrónica, ingenieros informáticos, químicos, un montón de licenciaturas o licenciados. O sea, realmente esta charla es como un variopinto de roles o carreras, razón por la cual seguro que hay personas que están más familiarizadas, menos familiarizadas, pero de nuevo, alguna curiosidad tienen respecto a esto. Entonces, de nuevo, la idea es arrancar respecto, entendiendo cómo se compone una solución de datos o qué significa hacer una solución de datos. Entonces, veamos algunos componentes. En primera instancia, trabajar con datos implica tener esos datos, ¿no? En el pasado consideramos como una fuente de información o sí, una fuente de esos datos, típicamente pensamos en bases de datos o archivos de texto bajo algún formato. Eso era en el pasado. En el hoy pensamos que una fuente de información es cualquier cosa que sea capaz de almacenar datos o generar datos. Entonces, cualquier cosa es una potencial fuente de datos. Nosotros mismos somos una fuente de datos. Chequen el historial suyo en Google y van a ver que aun cuando no hayan usado nada, si están usando un teléfono Android, tienen la traza perfecta de por dónde se movieron. Es decir, la traza digital que ustedes desarrollan o generan, ustedes a través de su teléfono están constantemente generando datos. Cuando navegan cualquier cosa, que naveguen cualquier página, red o lo que sea que usen, están constantemente generando datos. El tiempo que están leyendo esta nota, el tiempo que tardaron en cliquear desde este lugar hasta este otro lugar, o el tiempo en que tardaron en no cliquear, todo eso genera datos en términos de, bueno, el interés o el no interés o lo que sea que estamos haciendo. Cuando ponen una película, una canción, y cuando no esperan ni los 5 segundos se dan cuenta que es malísima la canción o la película y la cambian, eso es un dato también. Entonces, de nuevo, estamos constantemente generando datos. Entonces, como fuente de información, hoy consideramos a cualquier cosa que sea capaz de generar datos, nosotros o una API de un tercero, base de datos, archivos, imágenes, cualquier cosa. Esos son los datos. Ahora, para poder empezar a construir soluciones de datos, los datos sueltos no nos sirven. Necesitamos pasar de dato a información, por su definición más, bueno, más de libro, ¿no? Entonces, para eso hacemos varias cosas. La primera, justamente, es lo que llamamos ingeniería de datos, que está asociada a, desde la obtención de los datos, si no tengo los datos no puedo hacer nada, y una vez que tengo esos datos, empezar a depurarlos. Los datos en sí mismos no tienen por qué tener calidad. Los datos están representados o almacenados en su origen según algún objetivo inicial. Es decir, yo estos datos, si imaginemos, ¿no?, que vamos a un supermercado, compramos lo que sea que queramos comprar y el ticket que generamos, eso está insertando un registro en algún lado. Bueno, esos datos se están almacenando en pos de almacenarlos, en pos de que después se pueda generar de mínima un ticket y después tener registro de lo que se vendió.
Ahora, cuando yo quiero usar esos datos para otra cosa, como para entender las tendencias de ventas, la estacionalidad o lo que sea, que son análisis derivados de ese dato, podemos ver que ese dato original no necesariamente tenía calidad, calidad para lo que yo lo quiero analizar. Entonces ahí ni siquiera estoy hablando de errores en los datos. Entonces, primero, entendamos que tenemos fuentes de información u originadores de datos, que puede ser cualquier cosa. Esos datos que se originan pueden o no tener calidad. Puede ser que mi originador de datos sea un data entry que tipió mal, porque tipió mal. O puede ser que el sensor haya captado mal, o puede ser que todo se haya almacenado bien, pero como quiero usar estos datos para un objetivo que originalmente no estaba pensado, tal vez tengan algún error. Entonces, justamente, limpiar los datos, primero obtenerlos, después limpiarlos, integrarlos, conectarlos entre sí y en última instancia enriquecerlos, justamente va a ser lo que vamos a buscar a través de la ingeniería de datos. Como se pueden imaginar, si voy a construir un producto de datos, la ingeniería de datos es el talón de Aquiles y el 80% del esfuerzo de cualquier proyecto de datos. Entonces, un ingeniero de datos, ¿qué es lo que hace? Justamente obtener los datos, depurarlos y dejarlos listos para su explotación. Si me siguen hasta ahí, me falta algún lugar donde almacenarlos. Ese lugar donde almacenarlos va a ser un repositorio de datos. Un repositorio de datos puede ser, en el pasado hablamos de una base de datos, típicamente tal vez alguno escuchó de un data warehouse, que no es más que una base de datos pensada para almacenar los datos de una forma eficiente para su uso posterior, tan sencillo como eso. Hoy hablamos seguimos hablando de Data Warehouse, pero también hablamos de otras construcciones u otros modelos de almacenamiento de datos que usan otros conceptos y otras tecnologías en muchos casos. Estamos hablando muchas veces de Data Lake, Lakehouse y otras variaciones de eso. Pero en última instancia el concepto es el mismo. Una vez que a través de ingeniería de datos conseguí los datos, los depuré, los preparé para su análisis, en un lado los tengo que almacenar para explotarlos posteriormente. Entonces, si me siguen hasta ahí, me falta la última instancia, que es la explotación. Entonces, la explotación de mínima va a ser o visual o analítica. Cuando digo visual me refiero, en realidad deberíamos hablar ya de consumo de esos datos. Algo, una explotación que se encargue o esté pensada para facilitar su consumo. De nuevo, en el pasado hablamos principalmente de hacer un tablero, un reporte, no tiene nada de malo. Hoy hablamos de otras formas de consumo de datos, que el dato me llegue de una forma, una alerta proactiva para que antes de que falle tal o cual cosa, me llegue un mensaje que tengo que accionar algo, que si tengo un movimiento extraño porque, qué sé yo, las ventas venían con determinada performance y cayeron, bueno, me avise que algo raro está pasando, o mejor, me avise de forma anticipada que va a pasar algo por algún criterio que haya podido estudiar o algún patrón que haya podido detectar. Eso en términos de consumo de datos. O no, en el pasado solamente hablamos de visualización de datos, hoy lo hablamos en forma general como consumo de datos. Y por otro lado, una explotación más bien analítica. Y con analítica me refiero a un paraguas de conceptos. Analítica predictiva, o mejor, vamos a ser más general. Ciencia de datos, machine learning, en el pasado hablamos de minería de datos, y obviamente también hablamos de AI. AI o AI generativa, o todos los asteriscos que quieran del caso. O sea, una explotación entonces visual y una explotación más bien analítica. Una explotación analítica en términos de lograr identificar o construir información a partir de los datos que tengo. Es decir, derivar conocimiento en base a lo que tengo. Por ejemplo, yo puedo tener información de las transacciones de una tarjeta y cuando quiero derivar algún patrón de eso, cuando pasan estas determinadas características, evidentemente hay un fraude. Cuando pasan estas características en el consumo de las personas, evidentemente, qué sé yo, hay un consumo que se incrementa, un consumo que se decrementa. Si estoy analizando las llamadas a un contact center o el comportamiento de un abonado de mi sistema de telefonía y pasan determinadas características, bueno, evidentemente puede haber un patrón asociado a una queja o a una fuga de mi cliente. Bueno, toda esa identificación de patrones es lo que buscamos en ciencia de datos más bien clásica y también es lo que buscamos a través de modelos de AI. Entonces, a grosso modo, una solución de datos lo que busca es combinar estas cuatro etapas que mencioné y hacer que esto trabaje como un sistema. Porque claro, todos los que estamos acá, seguro que todos usamos alguna herramienta de visualización. Y me refiero desde algún reporte o algún gráfico que hayamos hecho con Excel o hasta una herramienta un poco más sofisticada que usemos, la que se te ocurra. Power BI, Data Studio de Google o bueno, los etcétera del caso que se le pueda venir a la cabeza. Es decir, hoy tenemos herramientas mucho más potentes y tenemos el acceso a un montón de datos. Realmente la parte técnica es relativamente trivial. Ahora, lo que buscamos con una solución de datos es que eso funcione como un sistema, es decir, que sea sistémico, que la obtención del dato, la depuración del dato, la integración de los datos, la limpieza, el enriquecimiento, el almacenado y la explotación,
eso funcione como si fuera una tubería, como un pipeline, que sea un continuo de procesamiento que acerque los datos a quien tenga que tomar esa decisión a través de la forma que sea. Si es a través de un reporte que me llega todas las mañanas y que me dice si tengo que operar o no, o si soy, por ejemplo, una entidad financiera que me dice si recarga la plata en los cajeros, o si puedo abrir tal o cual sucursal, o si tengo que operar tal o cual cosa, o algo un poco más sofisticado, en última instancia, de nuevo lo que estamos haciendo es algo que sea sistémico. Para tomar un mate, mientras tanto, hasta acá, ¿qué onda? ¿Cómo venimos? Todo bien, Uy, excelente. Clarísimo. bueno, vale prender el micrófono y estar de acuerdo o en desacuerdo, o preguntar si algo no se entiende, ¿no? Más que nada aprovechando que no somos demasiados. Bueno, el que calla otorga. Entonces, el cómo hacemos lo que hacemos, que en parte fue algunas preguntas que surgieron ahí eh, por no ser el mail que me mandaron, ¿no? Lo primero a entender es que hoy hacer esto es hacer esto, como dije antes, a escala. En el pasado tal vez esto no se hacía a mucha escala porque era lo que no estaba muy difundido, por decirlo de una forma. Los equipos de datos eran equipos chicos. Ahora, si uno trabaja en equipos, en la actualidad, si uno trabaja desarrollando este tipo de soluciones, lo primero que hay que entender es que esto es un deporte que se juega en equipo. O sea, está en el slide, es una frase en realidad de DJ Patil, que fue el primer Chief Data Officer de la Casa Blanca, creo que el primero y el único, en la primera administración de Obama. Fue un momento como muy icónico porque en la industria nuestra, en 2014, 2015, por ahí más o menos, no existía algo, un rol que tuviera tanta relevancia. Entonces, lo que justamente le planteaba DJ Patil es, ciencia de datos es un deporte que se juega en equipo. Y eso es algo que es muy cierto hoy. En el pasado tal vez no, en el pasado tal vez era una persona que generaba el análisis y la misma persona que generaba el reporte y una misma persona que se encargaba de todo lo que dije antes. Hoy es un equipo absolutamente multidisciplinario. En el ejemplo hablo de un científico de datos, donde atrás de eso hay un montón de otros perfiles. Porque es la forma más sencilla de verlo y porque a veces el rol de científico de datos está muy difundido. Lo importante entender hoy es que si el científico de datos es la persona que se encarga de identificar esos patrones en los datos, identificar esas relaciones, entre comillas, ocultas en los datos. Bueno, para poder hacer eso, necesita que previamente los datos existan. Necesita que previamente haya un ingeniero de datos que se encargue de obtener esos datos, dejarlos disponibles y demás. Van a estar otros roles que se encarguen de entender la problemática del negocio, es decir, la problemática que quiero resolver. No hay peor cosa que resolver de forma compleja o de forma elegante un problema que sea absolutamente irrelevante. Un analista funcional, o como lo llamamos hoy, un Business Analytics Translator, hace justamente eso, traducir la problemática de negocio en una problemática de datos, como para asegurarnos que estemos resolviendo el problema correcto. Y así distintos roles que realmente hacen que hoy un equipo de datos sea un equipo absolutamente multidisciplinario. Ahí pregunta Héctor, ¿qué sería un data steward y un database? Un database es una persona que se encarga o está especializada en todo lo que es el consumo de los datos, principalmente consumo visual, por eso especialista en visualización de datos. Entonces usa distintas herramientas para construir reportes o informes o visualizaciones que faciliten el consumo de esos datos. Seguro que vieron en algunos ejemplos donde el mismo dato se presenta de distinta forma y de una forma se facilita su consumo y de una forma tal vez no es tan claro. Bueno, una persona especializada en visualización de datos debiera poder hacer eso de la forma más idónea. Es decir, de nuevo, nos acerca la información. Y es importante tener en cuenta eso porque dependiendo quiénes seamos, qué características tengamos, estoy hablando ahora en lo individual como personas, probablemente la forma en que yo consumo mejor un dato va a ser tal vez distinta a la de Héctor que hizo la pregunta. Y simplemente porque tal vez yo soy más visual y él es menos, o quién sabe. Y más importante, dependiendo de la información o dependiendo de lo que se quiera identificar de esos datos, va a ser muy distinto la forma en que esa información se presente para que sea de nuevo más fácil su consumo. Entonces, una persona especialista en eso es fundamental. Imagínense que si nosotros conseguimos distintos orígenes de datos que nos dan esos datos que son ese insumo que necesitamos para algo espectacular. Lo procesamos después de un montón de esfuerzo, hicimos un modelo que predice quién sabe qué cosa con un montón de esfuerzo
pero esa información no queda disponible, no es operativizable, si es que se dice así, perdón, pero son las 7:30 de la tarde y ya estoy medio liquidado, pero de nuevo, si esa información no es de fácil consumo, lo cierto es que todo ese esfuerzo queda en la nada. Entonces, una persona que se encargue de asegurar eso es absolutamente clave. ¿Y qué es un data steward? Bueno, va a ser una persona que dentro de una organización lo que se va a encargar es de asegurar la buena práctica en el consumo de esos datos o sí, en el consumo de los datos en el formato más amplio. Entonces, por ejemplo, damos de cuenta, somos una organización grande y como somos una organización grande y reconocimos que los datos tienen un valor importante, decimos que los datos son el activo más importante, decidimos tratarlos como tal. Entonces definimos políticas de gobierno de datos. ¿Qué es eso? Es simplemente políticas o definiciones que dicen, bueno, mis datos, que son el activo más importante, los vamos a almacenar de esta forma para cuidarlos, los vamos a consumir de esta otra forma para seguir cuidándolos y para poder derivar valor, y y vamos a definir quién usa y quién no estos datos, porque de nuevo, son el activo más importante que tenemos que cuidar. Un data steward lo que se asegura es que eso pase, eso que se definió que se tiene que hacer de esa forma, bueno, garantice que se hace de esa forma y no de otra. Entonces, de nuevo, todo esto está asociado a em, políticas de gobierno, que me gusta más pensarlo como, si los datos son el activo más importante, definimos formas, bueno, definimos políticas para cuidarlos y para usarlos de la mejor forma. Entonces un data steward se encarga de eso. Gracias, che, Héctor, por la pregunta. Entonces, volviendo, tenemos distintos roles dentro de un equipo. Y más importante, los roles son absolutamente complementarios e inclusive multidisciplinarios. Es muy distinto el perfil de un ingeniero de datos que se va a encargar de una tarea más del backend, del detrás de escena, de conseguir los datos, conectarlos, integrarlos, depurarlos y demás, de una persona que se encargue, por ejemplo, el especialista en visualización, que va a tener que ser una persona eh, con muy buen conocimiento de datos y con muy buenas técnicas de presentación, por ejemplo, de esos datos. También va a ser muy distinto de una persona que sea, por ejemplo, un científico de datos. Porque claro, es una persona que va a tener que entender formas de modelar los datos, que es distinto, no tiene nada que ver con lo que es el consumo de esos datos en términos visuales o en términos de todas las técnicas y especificidades asociadas a la ingesta de los datos. Entonces, hoy en día tenemos equipos que son absolutamente complementarios entre los roles, que no tendríamos forma de tener todo este conocimiento en una única persona. Entonces, de nuevo, esto es un deporte que se juega en equipo o no se juega, porque más importante, estamos buscando que las personas tomen decisiones basadas en los datos que les generamos nosotros. Entonces, para lograr eso, es muy específico. Tenemos que entender el negocio o la pregunta o la problemática a resolver y tenemos que eso traducirlo en una problemática de datos que responda a eso. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Un poco esto ya lo fui mencionando, pero vamos a poner un poco más, vamos a estructurarlo un poco más. A grosso, esto es un resumen. Perdón, roles realmente hay un montón, pero vamos a resumirlos un poco, sintetizarlos en estos roles que en gran parte fui mencionando. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos un proyecto de datos. Un proyecto, por definición, es algo que tiene un principio y un fin, y tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, y tiene un fin específico. O sea, buscamos resolver esta problemática, por ejemplo. Hagamos de cuenta, somos una empresa, tenemos una fuga de clientes grandes, estamos quedando sin clientes porque están yendo a la competencia. Entonces queremos hacer algo para, bueno, evitar que eso pase. Queremos disminuir eso, por el contrario, queremos atacar el problema de la fuga. Entonces, digamos, el proyecto va a ser, no sé, análisis de la fuga, o prevención de fuga de clientes, o quién sabe. Prevención está bueno si pensamos, que imaginemos, ¿no? Que vamos a tratar de armar un proyecto que busque identificar a aquellas personas que se van a ir, que se van a fugar de nuestra empresa, esos clientes que se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Identificar a aquellos clientes actuales que en un futuro se van a dar de baja. En un futuro, lo más lejano posible, como para que podamos accionar sobre ellos. Digo, si yo identifico que mañana, ahora agarro una persona al azar, Andreas Kubala eh, se va a ir a la competencia, si se va mañana no tengo mucho para hacer. Ahora, si identifico que en 2 meses se va a ir, tal vez tengo tiempo para hacer algo. Entonces, bueno, vamos a cuenta, vamos a hacer, ese es nuestro proyecto. Para hacer eso, esa es la necesidad. Entonces, en este diagramita entraría por abajo esa necesidad. El BAT o el Business Analytics Translator, ese rol que está abajo, que es transversal al resto del diagrama, lo que va a hacer es tomar esa problemática de negocio y tratar de traducirla en una problemática de datos. Entonces, por ejemplo, che, estoy perdiendo clientes, mi base de clientes se está achicando.
base poblacional. Entonces, eso lo voy a traducir en, bueno, vamos a analizar la fuga y más importante, vamos a hacer un modelo de prevención de fuga. Solamente nuestro objetivo va a ser identificar a aquellas personas que se van a ir. Eso lo hizo el BAT. Ahora, para poder hacer eso, tuvo que charlar con áreas de negocio, tuvo que identificar, bueno, la problemática y tuvo que después conectarlo con, bueno, ¿qué datos tengo? Hagamos de cuenta que si identificamos los datos, bueno, los datos, el ir a buscar esos datos, integrarlos entre sí, de eso se va a encargar el ingeniero de datos. De nuevo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser conectarse a los distintos orígenes de datos, sean los que sean y estén donde sea que estén, eh, y se va a encargar de integrarlos de tal forma para poder construir una visión integrada de todos esos datos. Entonces, yo seguro voy a tener un CRM donde tenga el maestro de mis clientes. Voy a tener en algún otro lado un sistema de mis maestros de productos. En otro lado voy a tener algo que me dé las transacciones de cada cliente. En otro lado voy a tener, qué sé yo, las llamadas al call center para quejarme de algo. Y así, etcétera. Bueno, el ingeniero se va a encargar de construir una visión unificada de todo eso. Porque al estar los datos distribuidos en cualquier lado, ese cualquier lado no va a tener una visión única. ¿El BAT es necesaria? Ahí Tomás pregunta si el BAT es necesariamente idóneo en todas las aristas de esta cadena. Y no, sería ideal que sí, pero bueno, eso es una fantasía, una utopía. El BAT no es idóneo en todo esto. El BAT tiene que ser el puente entre el negocio, sí es fundamental que el BAT entienda bien del negocio, o por lo menos pueda entablar una comunicación en términos coloquiales con gente de negocio, pueda entender la problemática y pueda traducir eso de alguna forma, pueda construir el puente con el equipo técnico. En el pasado el BAT era un rol importante, pero hoy el BAT es un rol absolutamente clave porque las herramientas técnicas y las especificidades del ingeniero de datos, del científico de datos y de todos los roles es muy específica. Entonces, al ser tan específica y tan técnica cada subespecialidad, por decir una forma, la visión del todo y el puente se transformó en absolutamente crítico justamente para que no estemos resolviendo un problema no estemos construyendo una solución que no resuelve el problema real. Entonces, tiene que tener una pata técnica como para poder conectar los dos mundos y poder hablar con el equipo técnico, pero definitivamente sería ideal que sí den en todo, pero no existe. Realmente eso no es una utopía. Bueno, entonces el BAT hace ese puente, el ingeniero de datos se encarga de construir ese repositorio de datos unificado con todos esos datos que están desperdigados dentro de la organización. Y ahí, en este caso, en el ejemplo que estaba poniendo, vamos a dar un equipo de ciencia de datos, que ¿qué es lo que va a tener que hacer? Y bueno, con todos esos datos que ya tenemos disponibles, empezar a desarrollar el modelo de fuga. Entonces ahora conecto con lo que había dicho hace un rato. Hace un rato yo mencionaba que en ciencia de datos buscamos identificar esos patrones o esas relaciones, entre comillas, ocultas en los datos, que es información, es decir, buscamos derivar información o derivar datos desde los datos. En este caso, ¿cómo sería? Y bueno, si yo veo que la gran mayoría de las personas que en el pasado se comportaron de esta forma, se fugaron, dejaron de ser clientes míos, se comportaron más o menos de esta forma, yo podría eventualmente, si miro la suficiente historia y tengo los suficientes datos, encontrar cierto patrón. Y que, por ejemplo, de nuevo, la gran mayoría de las personas que su consumo en mi producto o en lo que sea que yo esté vendiendo fue achicándose, que la cantidad de llamadas al contact center fue subiendo, que la cantidad de, qué sé yo, qué otro indicador, el que sea, fue aumentando, bajando, lo que fuere, eso me da tal vez un patrón. Entonces lo que busca un científico de datos es identificar esos patrones y construir un modelo. ¿De qué se va a basar, en qué se va a basar, buah, no puedo ni hablar. ¿En qué se va a basar ese modelo? Se va a basar justamente en aquellas variables que pasara, aquella información que tengo en esos datos que recopiló el ingeniero de datos, que me menciona determinados comportamientos, bueno, en eso se va a basar para construir un modelo, una regla, una función, piénsenlo, tal vez la forma más sencilla de pensarlo es esa, una función matemática con distintos parámetros, y lo que va a hacer es aplicarle esa información del pasado para tratar de identificar aquel comportamiento del futuro. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Bueno, identificar de toda mi base de clientes que están teniendo un comportamiento que sea eh, sugestivo en términos de una acción futura que quiero evitar, en este caso la fuga. Entonces, de forma más sintética y más fácil, van a construir un modelo que trate de identificar aquella acción que vaya a pasar en un futuro. Ese va a ser los científicos de datos.
Ahí Nacho hizo una pregunta, ahí, dame un segundo Nacho y ahí voy sobre la pregunta que hiciste. Entonces, el ingeniero de datos me consiguió los datos, el científico de datos me armó el modelo, bueno, hasta ahí está todo muy lindo, pero probablemente querramos entender un poco ese comportamiento. Porque probablemente si lo que estoy identificando es un comportamiento, más allá de identificarlo de forma activa en mis clientes actuales, acuérdense, estamos tratando de evitar la fuga de determinadas personas, de determinados clientes, eh, vamos a querer de alguna forma visualizar o presentar ese comportamiento a alguien para que sepan que, bueno, si pasa esto, esto y aquello, muy probablemente la chance de fuga es alta. Entonces ahí entra una persona de visualización de datos, un experto en presentar esa información que estamos generando. Porque fíjense que estamos generando, por un lado, un modelo y también estamos generando un conocimiento. El modelo lo vamos a operativizar, es decir, lo vamos a hacer que se ejecute con la frecuencia que querramos. Todas las noches para el día que viene, el día siguiente, accionemos en tiempo real para que cuando pase todas estas condiciones detectemos en el momento. Vamos de cuenta que estamos en un modelo de fraude, entonces cuando pasa tal acción queremos accionar. Bueno, fantástico. Ahora, es importante ese comportamiento de alguna forma, como decía antes, tal vez presentarlo. ¿Para qué? Para que tal vez las personas que están en operaciones puedan entender que si pasan estas características, evidentemente pasa esto otro. Ahí vamos a tener de una persona de visualización de datos. O tal vez también para entender que ese modelo que desarrollamos, entender cómo se va comportando, ver qué tan efectivo es, si sigue siendo útil o empezó a perder un poco de eficiencia, etcétera. O sea, se van a encargar de alguna forma comunicar esas acciones. O por otro lado, algo más importante que todo y mucho más básico, si todo lo que hice me está capturando esas fugas o no. Yo predije que esta persona se iba a ir. Bueno, la capturé finalmente. Bueno, espectacular. Bueno, ¿cómo hago eso? De alguna forma, una persona de visualización debiera hacer eso más, esas métricas, presentarlo de una forma amena. Por otro lado, vamos a tener un arquitecto. Fíjense que acá estamos construyendo una solución. Entonces, igual que cuando construimos una casa o remodelamos nuestra casa o lo que sea que querramos remodelar, estamos alguien que diseñe esa solución. Que diga, bueno, mira, vamos a usar este componente acá, este componente allá, los datos los vamos a almacenar de esta forma, los vamos a consumir de esta otra, y piense la solución como un todo. Eso es un arquitecto de datos o un arquitecto de solución. Y en última instancia, necesitamos un equipo de DataOps o una persona de DataOps, o para hacerlo más en criollo, alguien que se encargue de hacer que este modelo y toda esta construcción que hicimos llegue a producción de la mejor manera posible. En el pasado esto no existiría, pero hoy lo que buscamos, porque usamos herramientas potentes, y ahora en un ratito vamos a estar charlando un poco de eso, lo que buscamos es, si tengo herramientas muy potentes, lo que me quiero asegurar es que lo que desarrolle llegue muy rápido a producción, lo lleguemos a usar muy rápido. Y más importante, que se mantenga en la última versión en producción, que lo que construya llegue rápido a producción, funcione bien y nos aseguremos de tener el valor de lo que construimos. Es una característica y una frase célebre o tristemente célebre en los equipos de datos que es, a veces tenemos cementerios de modelos. Es decir, un montón de modelos que hicimos que viven en nuestras notebooks y nunca se usaron en producción. Entonces, lo que buscamos a través de alguien que se encargue de operativizar todo esto, un equipo de DataOps, MLOps, cualquier cosa Ops, un ingeniero de Machine Learning o de nuevo, un rol que se encargue de tener el foco solamente en la operación, es eso. Todo lo que hayamos construido llegue a la operación o llegue a operativizarse, para ser más explícito. Perdón, entonces ahora sí, Nacho, esas métricas que son clave para, claro, exactamente, integración continua. Perdón, estoy leyendo acá lo que mencionaba Nacho. Esas métricas que son clave para la toma de decisiones las diseña el Data Scientist o el BAT, o ambos. El Data Scientist más el tema. Bueno, la última parte, Nacho, no te entiendo la pregunta, pero las métricas en términos de performance de lo que hicimos, si funciona o no funciona, o si se va degradando, hay algunas métricas que ya son un estándar. Entonces, esas métricas vienen más de la mano del científico de datos. Si yo hice este modelo, después, para validar la performance de este modelo, bueno, yo sé qué métricas tengo que usar, qué métricas monitorear. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de monitorearla o cuál es la mejor forma de hacerlas accesibles? Eso sí, probablemente sea más un rol en la persona de visualización de datos. Y esto último que mencionaba, tomo ahí lo que menciona Nacho, sí, absolutamente es integración continua y delivery continuo. En lo que es la industria de datos, si bien de forma tardía, empezamos a tomar eh, muchos aspectos metodológicos de la industria del software. Es decir, hace 10, 15 años atrás, más o menos, todo lo que fue el movimiento ágil que llegó más de forma masiva a lo que es la industria del software, bueno, nosotros lo fuimos
incorporando de forma mucho más paulatina. Prácticas ágiles en términos de delivery continuo o prácticas en general de delivery continuo, integración continua y todos los etcétera, también recién es algo que hace algunos pocos años se empezaron a incorporar. También vamos a hablar de esto ahora en una siguiente etapa. Bueno, creo que si no hay no, preguntas. Entonces, ¿cómo nos organizamos? O sea, ¿qué construimos una solución de datos? O sea, una forma sistémica de construir esto que mencionaba antes. Es decir, no vamos a desarrollar todo esto para cada vez que queramos armar un producto de datos. Vamos a armar una base, una solución, que después los distintos productos que vayamos construyendo se van a conectar de ahí. Es decir, si el ingeniero de datos se encargó de integrar estas distintas fuentes, garantizar la calidad, garantizar la integración y el enriquecimiento de esos datos, bueno, todo lo que desarrollemos se va a conectar contra eso y vamos a estar reusando siempre lo mismo. Esa es justamente la idea de que es una solución, o esa es la visión de sistémica mencionada. Entonces, ahora sí, un poco más en detalle. Lo anterior era el cómo nos organizamos, pues una forma para armar esto, este tipo de soluciones, y ahora es qué usamos en términos un poco más técnicos o de herramientas, ¿no? Entonces, primero, tal vez está bueno entenderlo en términos de una evolución, las herramientas, perdón, entenderlas en términos de una evolución. Y acá es importante tener en cuenta que en lo que son en la industria de datos en general, cuando digo industria me refiero a ingeniería, ciencia de datos, AI, machine learning y todos los etcétera que impliquen trabajar con datos. Lo cierto es que siempre lo que hicimos fueron soluciones muy dinámicas. Es decir, como nosotros nos encargamos de asistir al negocio o asistir a personas que típicamente son personas que están del lado del negocio, no del lado de la tecnología. O sea, que usan tecnología para operar un negocio, porque típicamente de nuevo, son cosas que asisten al negocio. Lo que, la característica de todas las soluciones de datos es la del dinamismo. Es decir, nosotros podemos haber armado una solución que provee de información al área de ventas o al área de operaciones o al área que se les ocurra. Y lo cierto es que esa solución nunca se termina. Y nunca se termina porque lo cierto es que el negocio va cambiando. Es decir, yo tal vez tengo finalmente los datos que necesitaba para operar mi negocio, todo fantástico, pero aparece un competidor. Pero aparece una oportunidad, una nueva línea de negocio. Aparece que ahora que tengo estos datos, puedo entender cosas que antes no entendía y ahora al tener respuestas para estas preguntas, se me generan nuevas preguntas. Esa es una característica típica en los proyectos de datos. Entonces, si pensamos desde el momento cero, hubo una evolución en las herramientas para tratar desde el momento cero usar herramientas que asistan al desarrollo. ¿Por qué? Porque de nuevo el dinamismo es parte de estos proyectos. Es muy distinto tal vez el desarrollo de un software que si bien es dinámico, una vez que está implementado hace lo que tiene que hacer y si bien siempre van a haber nuevos features, lo cierto es que tal vez es un software que tiene un fin específico. Va a poder evolucionar con nuevos features y demás, pero ya está cumpliendo su fin. De nuevo, siempre va a evolucionar, pero de nuevo está cumpliendo su fin. Ahora, una solución de datos, una buena solución de datos, una vez que se implementa, lo único que genera es evoluciones. Tengo, como decía antes, ahora que puedo responder esto, se me ocurren 200 preguntas más, porque claro, antes no veía esto, ahora que lo veo, tengo más preguntas, tengo más respuestas, y al tener más respuestas se me ocurren nuevos productos, nuevos features, nuevos, etcétera. Bueno, en ese contexto, está bueno pensar las herramientas. Entonces, si hago una traza, una especie de línea de tiempo de las herramientas que usamos hace unos cuantos años atrás, un montón de años atrás, estoy hablando de la década del 90 o por ahí más o menos, lo que usábamos eran como herramientas, eran lenguaje de programación, lo que teníamos disponible en esa época. Si te había que desarrollar con C, usábamos C, si teníamos Java, usábamos Java, si era .NET, era lo que usábamos. Era el lenguaje de propósito general que usábamos para desarrollar. Fin. ¿Qué tiene de malo? Bueno, nada, pero de específico no tiene nada. ¿Cómo evolucionamos esto? Bueno, fuimos agregándole de alguna forma herramientas que nos permitían ir alejándonos del detalle y nos permitían poner como capas de abstracción. Una siguiente evolución, si podemos pensarlo, tener una línea de tiempo con todas las licencias poéticas del caso que se les pueda ocurrir, lenguaje de scripting, es decir, ya el lenguaje de no tan bajo nivel. Empezamos a trabajar con Bash, scripting en Bash, en KSH, en Perl, Python o lo que fuera. De nuevo, ya no estamos en un nivel tan bajo, estamos un nivel un poquito más arriba. Después empezamos a usar herramientas que sean lenguaje de cuarta o quinta generación, ya no me acuerdo del orden, donde en realidad son desarrollos visuales, donde yo ya no tengo que desarrollar.
con código, sino que puedo desarrollar a través de conectar workflows o crear un workflow, o sea, desarrollos visuales. Después incorporamos, sobre todo esto a partir de 2006 o entre 2010 en adelante y 2015 iría a 2014 en Argentina de forma un poquito más masiva, lenguajes y entornos de trabajo, entornos más específicos o paradigmas de trabajo más específicos. Me refiero sobre todo con la masificación del uso de Hadoop. Hadoop como sistema distribuido, o para el que no conoce, Hadoop es un sistema distribuido. Sistemas distribuidos existen desde hace miles de años. Lo cierto es que Hadoop fue el primer sistema distribuido que empezamos a adoptar de forma masiva en lo que es la industria de datos. ¿Por qué? Porque nos resolvía el almacenamiento a gran escala y bajo costo de los datos y también nos resolvía el procesamiento con las mismas características, de forma muy escalable o de forma masiva y a muy bajo costo. Ahora, eso significa que estamos usando lenguajes, tal vez generales, pero bajo paradigmas específicos. Ahora, igual todo esto que tal vez medio parece un chino, vamos a verlo un poco más en detalle, con algunos ejemplos mucho más aterrizados. Y hoy finalmente estamos en instancia de los copilotos. Hoy no existe desarrollar si no estoy usando un copiloto. Y si estoy desarrollando sin un copiloto, es que lo estoy haciendo a mi manera de ver mal. Acá, el que quiera odiarme, que me odie, o el que quiera prender el micrófono y discutir, lo discutimos felizmente. No, hablando en serio. Hoy estamos desde finales de noviembre, el 30 de noviembre del 22, se masificó el uso de AI generativa a través de ChatGPT. Me orgullo del programador que dice Felipe. Pero está, mirá, Felipe, sobre eso vamos a estar charlando ahora un ratito, queda tranquilo. Eh, pero bueno, entonces desde el 30 de noviembre del 22 descubrimos que existía algo que eran los modelos LLM a través de, por ejemplo, ChatGPT y hoy un montón otros, que vimos cómo nos podían empezar a asistir. Y esto es interesante pensarlo, porque pues, está bueno ayornar un poco la idea. Que, che, me gusta como esto genera un par de preguntas. Ahí voy, Nacho, a lo que preguntás respecto a qué herramienta. Eh, Piensen que los que estamos en esta industria, en tecnología en general, cuando empezamos a trabajar, usábamos un libro para referenciar, un libro físico en papel, con una cosa que parece medio loco porque no tiene un control F. Entonces, cuando empezamos a trabajar, cuando teníamos una duda, buscamos en un libro, obviamente le preguntábamos a alguien. Eso evolucionó después a tener un buscador, y eso después evolucionó a que hayan comunidades o foros, Stack Overflow, donde hoy, hasta hace un par de años, no existía desarrollar sin ver algo, como alguien lo hizo en Stack Overflow o preguntar algo en algún foro. Entonces, fíjense cómo pasamos del libro en papel a un buscador, a un foro, y eso siempre en pos de la asistencia, y en última instancia, hoy lo que estamos haciendo es sumando una herramienta más, que es un asistente virtual a través de un copiloto. Eh, Puede ser un GitHub Copilot, puede ser un CodeGeeks, puede ser un modelo LM que tengamos como, perdón, un plugin en Visual Studio que nos conecte con el modelo del LM que más le guste, sea GPT, Gemini o el que fuere. O nuevas IDEs de desarrollo, nuevos entornos de desarrollo que ya nos integren todo esto, porque la interfaz de desarrollo también fue evolucionando. Entonces, perdón, voy a esto para hacerlo más aterrizado, vayamos esto mismo, pero con algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa horrible en KSH. KSH es una especie de bash, un lenguaje de scripting de Unix. Horrible. Horrible, no sé, no muy feliz como un lenguaje no de muy bajo nivel, pero por lo menos un lenguaje scripting de propósito general que se usaba y se sigue usando bastante. Y hemos usado un montón. Hermoso, dice Felipe. Sí. Sobre todo para estar devagándolo un viernes a la noche. Después, lenguaje de propósito específico. Eh, por ejemplo, SAS. SAS era un lenguaje que se usaba se sigue usando, pero sobre todo se usaba un montón hace más o menos 10, 15 años atrás. Un lenguaje masivamente usado en la comunidad para hacer análisis estadístico de datos. O sea, lo que en esa época llamábamos data mining. Hoy se sigue usando, obviamente. Era un lenguaje propietario, es un lenguaje propietario. Después, herramientas visuales. Estoy usando todos screenshots de herramientas viejas porque, no sé, me generan cierta nostalgia. Después, herramientas, por ejemplo, para hacer ingeniería de datos como Integration Services, que se siguen usando. Bueno, esto es más viejo, esto es DTS, que se usa en SQL Server 2000 o antes. O Weka, para hacer modelo de data mining. Fíjense que son herramientas visuales. Acá no hay código que se escribe. El código en realidad es cómo vamos conectando las cajitas. Lo interesante de esto es que siempre en pos de que el desarrollo sea lo más dinámico
o que nos concentremos siempre en lo que hay que hacer y deleguemos el cómo en la herramienta. Esa fue la asistencia que siempre buscamos. Si yo tengo que pensar qué hacer y cómo hacerlo, técnicamente a bajo nivel, no sé, si por ejemplo estoy desarrollando en C y tengo que pensar en la alocación de la memoria, que la liberación de los recursos, que los punteros, qué sé yo, no está mal, pero estoy poniendo mucho esfuerzo en el cómo hacerlo y no tanto en el qué. Ahora, si yo puedo delegar el cómo, confiando que se lo estoy delegando a una herramienta o a un paradigma o a un lenguaje que lo va a resolver bien, me puedo enfocar en qué es lo que tengo que hacer más que en el cómo. Entonces, una herramienta visual es un ejemplo concreto de eso. Yo estoy delegando toda la programación o toda la ejecución en un tercero. Ahora, me estoy concentrando en qué tengo que hacer exactamente, esa problemática de negocio. Y esto es fundamental de nuevo porque la constante es el cambio. Las herramientas visuales buscaron eso desde el momento cero. Después, este es un ejemplo de Hadoop, un mapper hecho en Java en Hadoop. ¿Qué es lo específico de esto? Estamos usando un paradigma, esto es más o menos 2015, no, un poquito antes, 2012, ponele, donde estamos usando un paradigma de programación, paradigma MapReduce, que liberó Google en 2000, ya ni me acuerdo, 2012, 2010, no, bastante antes, 2006. Pero bueno, se fue masificando y en Argentina tomó más fuerza en 2015 más o menos, donde era un paradigma de programación que resolvía esto, la computación distribuida a escala optimizada para datos. Hoy usamos típicamente notebooks, seguimos trabajando con sistemas distribuidos y trabajamos principalmente en nube. ¿Por qué sistemas distribuidos? Porque la única forma de procesar y almacenar datos a gran escala, o procesarlos a gran escala, o almacenar y procesar datos a gran escala, la única forma es un sistema distribuido. Todo lo que ustedes conocen que almacena y procesa grandes volúmenes de datos es distribuido. O son clusters. Ya no usamos, si bien sigue existiendo Hadoop, hoy típicamente trabajamos sobre otros paradigmas que, por ejemplo, Spark, o paradigmas del estilo que son mucho más óptimos para trabajar con grandes volúmenes de datos, pero mucho más rápido. Y hoy trabajamos casi principalmente en nube. Sigue existiendo el on-premise, sí, obvio, pero típicamente trabajamos en nube. Y de una u otra forma, por ejemplo, este es un screenshot de Databricks que lo que tiene es que es una solución de tipo plataforma como servicio para acceder a esto de forma más fácil. Deme un segundo, me estoy por quedar sin batería y eso sería un despelote. Un segundo, ¿eh? Ahí estoy. Bueno, perdón, cosas que pasan en la televisión. Eh, Aprovecho este momento de pausa para dar un mensaje. ¿Qué herramienta Copilot? Ahora lo vemos, os mencioné algunas. ¿Recomendás aprender de cero Copilot o ir a la base y luego Copilot? Ahora lo vamos a estar viendo un ratito. Tomás Ritorini está muy feliz que en su trabajo usan herramientas no lo puedo decir en vivo en realidad. Está muy feliz por su trabajo y por las herramientas que usa. De nada, Tomás, casi te quemo. Y Nacho habla de, por ejemplo, Alteryx, que es una herramienta visual para justamente procesar datos. Bueno, eh, entonces estaba en ¿qué es lo que usamos hoy? Hasta acá, entonces hoy usamos lenguajes de alto nivel. En la gran mayoría de los casos o trabajamos o con Python o con R o con SQL. Vamos a estar viendo en un detalle un poquito, un doble clic sobre eso. Usamos típicamente notebooks para trabajar. En algunos casos no implementamos notebooks, lo que implementamos es código, pero típicamente hoy estamos trabajando con notebooks en algún entorno que es en su mayoría distribuido. Estoy pensando en soluciones de envergadura, no es que todos necesitan trabajar en eso, con eso, perdón, pero típicamente si queremos trabajar en soluciones a escala, trabajamos en sistemas distribuidos y en muchos casos trabajamos, en la mayoría de los casos trabajamos en nube. Volviendo al tema de la pregunta de Nacho respecto a Copilot y demás. Hoy por hoy, o lo que estamos empezando a ver, y esto ya es más presente, ya, o la tendencia que vemos ya no es solamente el uso de un GPT o un Gemini o un lo que sea. Lo que estamos empezando a ver es que las IDEs están cambiando. La IDE típica, o sea, pensemos un poco también en la historia de cómo desarrollamos. Históricamente, el código de cualquier software o de cualquier solución en realidad es un texto plano con instrucciones en el lenguaje que ustedes quieran.
Después lo que vimos es que más que desarrollar con BIM o con B contra un texto plano y después compilarlo, estaba bueno tener una interfaz que nos permitiera ir ejecutando, traqueando bugs. Vimos que la interfaz de desarrollo podía asistirnos un poco más, desde pavadas como hacer syntax highlighting, que nos vaya aprendiendo nos vaya reconociendo las instrucciones con colorcitos, asistiéndonos, autocompletando y también ejecutando parte de las sentencias que íbamos ejecutando, ¿no? Que íbamos desarrollando. Lo que estamos empezando a ver es que una nueva evolución de eso es incorporar todo lo que es la asistencia o los agentes o los asistentes virtuales hechos vía algún modelo LM, o sea, mediante AI generativa, dentro de las interfaces. Es decir, ya no salir a buscar a ChatGPT para preguntarle algo como haríamos una búsqueda en Google o en Stack Overflow, sino que directamente adentro que nos pueda asistir. Entonces, por ejemplo, de nuevo, uso ejemplo de Databricks porque voy a volver sobre un rato y porque trabajamos mucho con eso y porque la verdad que es una herramienta que se usa un montón. Pero todas las herramientas están tendiendo hacia esto. Todas las IDE están evolucionando hacia esto o todas tienen la promesa en que van a evolucionar hacia esto de alguna forma. Estamos en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un screenshot de la IDE de Databricks donde ya tengo la opción de tener un asistente incorporar ahí dentro que conoce mi modelo de datos, entonces yo le puedo ir preguntando respecto de cómo consigo esta información. Y bueno, directamente me da, por ejemplo, la query de SQL. O, por ejemplo, ejecuto una celda con código, me tira un error, me lo diagnostica y más que diagnosticármelo y decirme dónde está el error, me da el código para resolverlo. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque, bueno, conoce mi entorno, conoce mis datos y me puede hacer una sugerencia mucho más específica. De nuevo, esto es algo que está cambiando en los últimos años y 6 meses. O sea, hace un año y más o menos 6 meses. El 30 de noviembre del 2022, cuando jugábamos el partido del Mundial contra, creo que Polonia, OpenAI liberaba ChatGPT y empezamos a ver esto y ahora lo que estamos viendo son evoluciones de eso, donde vamos viendo cómo eso nos asiste a los desarrolladores. Eh, bueno, entonces, las IDEs o los entornos de desarrollo van incorporando estas cosas. Al margen de eso, lo importante acá es tener en cuenta que desde el momento cero, los que trabajamos en datos, siempre buscamos la asistencia. Por eso es que hablaba un poco de la evolución de las herramientas, no era un tema nostálgico, sino justamente era para demostrar que desde siempre en la industria de datos buscamos tener herramientas que nos asistieran en el desarrollo. Es decir, algo que me permita enfocarme en qué tengo que hacer y no enfocarme, no perder tanto tiempo en el cómo. Le delego ese cómo a un tercero. ¿Por qué? Porque si el cambio es la constante, tengo que poder desarrollar rápido. Para desarrollar rápido, tengo que tener asistentes. Usar un copilot o usar un agente o un asistente virtual es simplemente una evolución de eso. Por eso, de nuevo, mencionaba el tema de los lenguajes de propósito en general, lenguajes de propósito un poco más específico, o herramientas visuales, o, bueno, finalmente esto. Entonces, una pregunta que surgió es, no, perdón, me está mezclando. Más adelante voy a hablar de esto. Ahora, una característica de todas las herramientas que usamos hoy, que esta es una característica relativamente moderna, entre comillas, es que casi todo lo que usamos es open source. Y esto me encanta porque hace 17 años, cuando arrancamos Data, bueno, yo siempre estuve muy metido en la comunidad de open source, pero lo cierto es que hace 17 años atrás, el open source era para los hippies o para o para el backend de Internet, porque lo cierto es que el backend de Internet casi siempre fue open source, casi siempre no, siempre fue open source. Apache Web Server siempre fue el servidor web por lejos más utilizado. O los protocolos, bueno, todos fueron siempre abiertos, obviamente. Ahora, lo cierto es que hace unos cuantos años atrás, en la industria de datos, se usaba código propietario. Más importante que esto, lo interesante es que hoy la característica es todo de código abierto. O los estándares o la gran mayoría de las herramientas que usamos, aun cuando las estemos usando en paquetes que pagamos a un tercero, se basan en estándares abiertos. Y eso tiene unas características que están muy buenas, como por ejemplo el acceso a la información. Esto para que no quede como que estoy diciendo yo que me gusta, pueden entrar a Harvard Data Science Review, es una página, es hdfr.org, y ellos justamente publicaron un artículo hablando de la importancia del código abierto en lo que es la industria de datos. Todo esto lo hace, pregunta Nacho, todo esto lo hace mucho más competitivo. ¿Cuáles serían las ventajas competitivas que deberían ofrecer los roles que mencionaste en el marco de un proyecto, considerando el tema de Copilot? Pará, pensé que me estaba preguntando algo sobre esto. Ahora vuelvo sobre eso un toque. Volviendo entonces un segundo para no cortar el hilo de lo que estaba mencionando,
una característica, perdón, siguiendo qué herramientas usamos, mencioné que siempre las herramientas buscaron la asistencia. O sea, el asistencialismo al desarrollo de los proyectos de datos siempre fue algo que buscamos desde siempre, desde 1990, de la década de los 90, cuando empezamos con el concepto del data warehouse. Una característica un poco más moderna, o absolutamente moderna en realidad, es que hoy usamos ese asistencialismo, lo estamos viendo a través de agentes o asistentes virtuales, que tiene impactos por otro lado, por ejemplo, la pregunta de Nacho que ahora la vamos a ver. Otra característica es que las herramientas que usamos hoy, o los conceptos, conceptos no, las herramientas, sean librerías, sean lenguajes, o sean en muchos casos herramientas directamente, se basan o son de código abierto o se basan en componentes de código abierto. No mezclen en si es código abierto, si lo tengo que pagar o no, porque son dos mundos distintos. Bueno, si sigo haciendo el doble clic en cada tema, entonces el siguiente punto es, bueno, ¿y entonces qué usamos? Entonces, este es el Mad Landscape de 2024. Este está recién salido del horno porque lo publicaron el 30 de marzo de este año o el 31 de marzo de este año. Que lo que busca es plantear el ecosistema de herramientas que se usan en la industria de datos. MAD es Machine Learning and AI, Machine Learning, AI and Data Landscape. Está bastante bueno, lo pueden buscar en internet, la piola. En realidad acá lo busco, lo trato de presentar para que quede claro que esto es un ecosistema absolutamente heterogéneo. En este momento, o sea, en el pasado usaríamos un motor de base de datos y una herramienta, tal vez de visualización o ni siquiera, un motor de base de datos con toda la lógica escrita en SQL, en Store Procedures y alguna que otra cosa más, pero no mucho más, como una cosa mucho más, ni siquiera monolítica, una cosa mucho más centrada en muy pocos componentes. Hoy las soluciones se basan justamente en un montón de componentes muy específicos que hacen cosas muy específicas. Y si bien eso hace que el panorama sea absolutamente heterogéneo, también nos asisten un montón a los que trabajamos en datos, porque lo que antes tal vez era más complejo, hoy si uso el servicio o el componente o la librería o lo que sea específico, lo que antes era complejo hoy es trivial, porque uso este paquete que me resuelve esto. En una línea de código tengo resuelto lo que antes eran días de trabajo y miles de líneas de código mal hechas. Entonces, realmente cambia un montón. Y está asociado a lo que mencionaba antes. Siempre buscamos la asistencia en el desarrollo, para enfocarnos en qué tengo que hacer y no tanto en el cómo, delegando de nuevo el cómo. Entonces, en este ecosistema tan heterogéneo, si nos concentramos, voy a usar de ejemplo un poco más en lo que es Machine Learning o AI, vamos a tener un conjunto de herramientas que nos van a asistir el desarrollo. Esto es lo que hablamos recién, ¿no? De que un copiloto, un agente o algo que me ayuda a escribir más rápido código o mejor, o que me dé ese conocimiento que tal vez no tengo, pero me acelere mucho, me potencie. Otro conjunto de herramientas que me asistan en lo que son las implementaciones, por ejemplo, que resuelvan todo lo que es el ciclo de integración continua y delivery continuo, que se aseguren que lo que desarrollé en este entorno, en el entorno de desarrollo, pase al de testing, pase al de producción y después de producción se mantenga actualizado y todos los etcétera. O sea, herramientas que me ayudan a eso. Por otro lado, herramientas que me extiendan en mis capacidades de desarrollo. Por ejemplo, si en el pasado teníamos que hacer un modelo que procese imágenes, teníamos que desarrollar un modelo que procese imágenes, en realidad lo que teníamos que hacer, perdón, si teníamos que hacer, puse mal ejemplo. Si yo quisiera, soy algún municipio de Buenos Aires que pone cámaras en los semáforos. En el pasado, ¿qué hubiera tenido que hacer? Bueno, procesar esas imágenes, armarme un modelo que me procese y me identifique del auto, me identifique la patente y finalmente, una vez que me identificó la patente, me saque esa información de la patente con los letras y números. Y finalmente, recién ahí podía ponerme a hacer algo útil, como por ejemplo consultar en la base de datos si esa patente estaba denunciada. Ahora, yo para lograr hacer algo tan trivial como de esta patente, buscarla a ver si está denunciado o no, tenía que hacer un modelo que me procese una imagen, un montón de etcétera. Hoy la verdad que hoy ya no tenemos que hacer eso. Hoy tengo servicios, herramientas, paquetes, librerías que me extienden en mis capacidades y me permiten enfocarme en lo que quiero hacer. Entonces, si por ejemplo quiero de una imagen o de un video capturar la patente, uso tal o cual librería y ya está, lo capturé. Y después hago lo que tengo que hacer, que nunca es capturar la patente. Siempre ese es un paso más en un eslabón de acciones. Yo quiero de nuevo identificar de formas, tengo miles de cámaras puestas en puntos estratégicos de la ciudad y quiero capturar autos denunciados. Hoy es una línea de código para capturar la patente y una o dos líneas de código para preguntar a la base de datos si esa patente está o no está y listo. Entonces, de nuevo, ahí está un poco el valor. Entonces,
Tenemos herramientas que nos asisten en el desarrollo, que nos asisten en las implementaciones para hacerlas más fáciles, herramientas que nos extienden nuestra capacidad de desarrollo. Y por otro lado, en particular, esto es un ejemplo de todo lo que es ciencia de datos o machine learning, servicios que nos facilitan los procesos de entrenamiento. Entrenar modelos de machine learning cuesta esfuerzo, cuesta horas de cómputo de entornos específicos o especializados. Bueno, si tengo un tercero que me facilita eso, de nuevo me está asistiendo. Entonces, en todo este ecosistema heterogéneo tengo un montón de herramientas, un montón de servicios, un montón de cosas complementarias que me asisten al desarrollo, que no es solamente un copilot que me escribe mi código, sino son servicios que hacen cosas específicas. Entonces, ¿el ecosistema es absolutamente heterogéneo? Sí, es cierto. Por eso este diagrama de MAD, este landscape, es muy amplio en términos de herramientas. Son más de, creo que 4.000 herramientas. Bueno, claro, uno se vuelve loco con eso. Ahora, pensemos entonces cómo podemos, de todo eso, si quiero empezar a ver por dónde me meto, qué usar. Una característica entonces es que hoy por hoy principalmente usamos Python para trabajar. Ahora vamos a ver un poco el por qué Python. Pero si bien está orientado a ciencia de datos, tanto en ingeniería de datos como en ciencia de datos, como en análisis de datos, como en casi cualquier cosa, no voy a decir que el Esperanto es Python, pero le pegan el palo. Hoy por hoy para trabajar usamos Python principalmente y SQL en primero o en segundo lugar. O SQL y Python o Python y SQL. Ya no usamos una herramienta en particular, sino que usamos de mínima dos lenguajes. Pero por suerte son dos lenguajes muy fáciles de utilizar. Gonzalo pregunta si usamos algún flavor específico de SQL. Bueno, te podría decir que sí, pero prefiero pensar que en realidad lo que usamos es ANSI SQL, porque hoy por hoy todas las herramientas de base de datos, de sistemas distribuidos que soportan algún sabor de SQL, todas soportan ANSI SQL. Entonces, si vos sabés ANSI SQL, el estándar que quieras, el más actualizado, el 90 y pico, vas a poder trabajar en cualquier herramienta que soporte SQL. ¿Y qué herramientas soportan SQL? Todas. Todos los sistemas distribuidos hoy soportan SQL, todas las herramientas de visualización soportan SQL, todas las herramientas con las que quieras trabajar soportan SQL. Y más importante, dependiendo de la herramienta y el propósito de esa herramienta, lo soporta con distintas capacidades. Por ejemplo, un sistema distribuido va a soportar tu misma query SQL que funcione en tu MySQL con 10 registros, va a soportar esa misma query con toneladas de registros y le va a saber procesar de forma distribuida, paralela y todos los casos, de todas las cosas que quieras. Obvio que estás usando una herramienta específica, te va a interesar aprender algún flavor específico, algún dialecto, entre comillas, específico de esa herramienta de SQL, pero todos se van a basar en SQL, en SQL, con lo cual vas a aprender, vas a incorporar una función específica o una acción específica de ese motor. Pero bueno, vuelvo un segundo a Python, porque lo cierto es que hace algunos años atrás Python no era el estándar. Python era típicamente o R o Python, o inclusive más R que Python. Hoy por hoy es indiscutido Python. ¿Usamos R? Sí, y en realidad usamos un montón de otras cosas. Pero típicamente si uno sabe SQL y sabe Python, va a estar bien. E inclusive, si sabe R, si sabe R va a poder desarrollar un montón de cosas. Pero hoy, a escala, en producción, tratamos de trabajar en Python. Inclusive en algunos casos desarrollamos en R o exploramos en R porque conocemos tal o cual cosa o porque el equipo de ciencia de datos conoce tal o cual o es fuerte en R, porque lo aprendió en la universidad o donde fuere. Y después aportamos ese bloque de código todo parcialmente a Python para aprovechar un poco más determinadas características. Em, ¿Por qué digo que Python nos gusta mucho a nosotros y en realidad todos los que trabajamos en datos? Primero porque hay una comunidad Python, código libre, código abierto, no código libre, bestia. Código abierto, y eso significa que hay una comunidad de desarrolladores gigante, de hecho en Argentina hay una comunidad gigantesca, la PyCon de acá de Argentina es una bestialidad. Y más importante que eso, esa comunidad lo que hace es aportar horas de trabajo y eso se traduce en librería, en foros, en comunidades y más importante en paquetes que podemos usar. Fíjense ahí en, ¿cómo se llama? En el paquetín de Python, de este número de 455.000, creo que fue el año pasado, a principio del año pasado, hoy ni idea del número en que debe estar, puede ser mucho más grande. Esos son paquetes o librerías que puedo acceder para hacer mi vida más fácil. Si quiero hacer un análisis de este tipo, hacer un análisis de serie de tiempo de tal o cual característica, voy a usar este paquete que me lo resuelve en 3 líneas de código. Y eso está bueno porque no estamos reinventando la rueda. Entonces, sí, Felipe, exactamente. El ecosistema de Python es lo que realmente hace que sea ideal para trabajar con datos.
Y ni hablar otras características que son como los cimientos de Python, o que son parte de su razón de ser. Python desde el momento cero es un lenguaje que está pensado, es un lenguaje de alto nivel, que performa muy bien, maneja muy bien la memoria y más importante que todo eso, la sintaxis es muy limpia y, entre comillas, elegante. Eso hace que sea fácil de leer código Python de la persona. Está bueno. Volviendo, específicamente para lo que es trabajo en datos, tenemos un montón de paquetes muy específicos para hacer cosas desde históricas, tradicionales de la vieja escuela, a cosas súper modernas con los últimos modelos y todas las características que están en boga en este momento y que están buenísimas. O para integrarnos con cualquier cosa, con cualquier servicio de un tercero. O sea, estamos usando alguna nube, seguro que hay una librería de Python para interactuar con eso y para hacer todo lo que hacemos de la consola, automatizarlo y hacerlo directamente por línea de comando. Entonces, realmente hay un montón de paquetes, este es un ejemplo muy alto nivel y hay un montón más de paquetes, pero lo más importante es que son un estándar y son todos de código abierto. Entonces, damos de cuenta que estoy en mi empresa, usan Amazon, AWS. Entonces, si estoy usando para integrar datos Glue, con Glue, atrás de Glue voy a estar usando Apache Spark y voy a estar usando Python. Y si estoy usando para orquestar Airflow, voy a estar usando Python. Y si estoy usando para mi modelo, estoy desarrollando un modelo, seguro que no importa dónde lo esté ejecutando, voy a estar usando Scikit. Entonces, ya estos paquetes se transformaron en un estándar. ¿Qué es lo interesante? Que todo es código abierto. No le tengo que pagar a nadie por usar esto. Inclusive en este momento puedo entrar a Google Colab y tener una notebook de Python gratis, donde voy a poder estar ejecutando código, ejecutando modelos, entrenando modelos y todo en 100% en la nube. Entonces, ahora vamos a charlar un poco sobre eso respecto de cómo arrancar, ¿no? Pero realmente Python es un lenguaje fácil de aprender, elegante, limpio y con una comunidad de desarrollo de datos gigantesca. Eso hace que haya tantos paquetes tan específicos para lo que es el trabajo con datos. Bueno, ahora, más allá de las herramientas, realmente que un proyecto de datos sea bueno, en realidad está asociado al uso. La única medida de éxito de un proyecto de datos es que el usuario al cual le estoy acercando esos datos los use. Pero no importa si usé Python, usé R, usé C porque soy un desarrollador recontra hardcore, no importa qué usé. Ahora, si armé algo que está espectacular, pero no lo usa nadie, porque mi capa de consumo de datos es horrible, o porque lo que armé es muy lindo, súper técnico, súper canchero, pero no resuelve una problemática real que alguien tiene que tomar una decisión, sino que está resolviendo un problema que es completamente irrelevante, o es todo impecable, perfecto y hermoso, pero los datos son de mala calidad, porque la capa de ingesta de datos no la resolví bien o no me di cuenta de eso, no lo va a estar usando nadie y esto fue toda una pérdida de tiempo. Entonces, no importa qué usemos, el objetivo de un proyecto de datos es resolver las necesidades de información de una persona. Si esa persona no usa nuestros datos, todo fue un fracaso. Y eso es importante remarcarlo porque eso no es un problema tecnológico, es un problema parte cultural, porque hay que ser permeable a consumir datos para tomar decisiones. Tenemos que enseñar a la gente a hacer eso. Y por otro lado, es un tema de nuevo, de calidad de datos. Bueno, eh, Nacho pregunta si esto que proyecto es el recomendado o solo un ejemplo. Uy, ya ni sé qué estaba proyectando, pero me imagino que tendrá que ver con Python respecto a los paquetes o las librerías que mencionaba antes. Son el slide anterior. Sí, a ver, no es el recomendado, es lo más esperable, claro, es exactamente lo que dice Héctor. Son las más usadas. Y eso significa que si te vas a poner a desarrollar un proyecto desde cero y ya hay una comunidad muy grande que usa, qué sé yo, perdón, que usa Scikit para resolver este modelo. Y lo más coherente sería que uses eso, porque vas a tener mucha documentación, muchos ejemplos y va a ser muy estable. Obvio que seguro que hay otras opciones y siempre hay muchas y eso es lo interesante. Ahora hay muchas formas de hacer lo mismo, pero si queremos que lo que hagamos sea potente, sea estable, sea escalable y sobre todo sea confiable, y está bueno usar herramientas que salen de la comunidad más que reinventar la rueda. Y también para ser óptimos a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos, no? Perdón, me tomo un mate que si no, no se me enfría. Entonces, si me siguieron hasta acá, eh, en términos tecnológicos, en términos de herramientas, nuestra industria fue evolucionando y un montón, pero siempre con el mismo fin, asistir al que está desarrollando, al desarrollador.
Entonces, irónicamente, en este momento tan atravesado por la tecnología, que ya hay el análisis predictivo, AI generativa y casi que toda conversación sobre ese tema, lo irónico acá es que si las herramientas son tan potentes, si ya no tengo restricciones ni de almacenamiento ni de procesamiento, si tengo un montón, un ecosistema gigantesco de herramientas para asistirme en el desarrollo, lo irónico que este no es un momento de tecnología. Este en realidad es un momento donde nosotros como individuos, o en realidad nosotros los que trabajamos en la industria de datos, es como que es el momento para ser creativos, en realidad. Entonces, justamente el punto acá es que el valor está en preguntar de forma correcta los datos. Si tengo herramientas muy potentes para hacer lo que antes era muy complejo, entonces la barrera de entrada, las barreras para armar algo nuevo, algo interesante, algo que le aporte valor a la persona o al negocio, bueno, ya no depende de si tengo o no el presupuesto o tengo o no la tecnología. Depende de mí y de mi capacidad de construir eso. Porque las herramientas las tengo y la tecnología la tengo de sobra. Entonces, si todos tenemos acceso a la misma tecnología, realmente esto es un paradigma que es absolutamente humano y que está asociado a nuestra creatividad. Y eso me parece espectacular porque hace unos años atrás no era así. El que podía pagar el data center, el que podía pagar esta licencia podía hacer y el que no, no. Hoy todos usamos lo que usan todos los grandes. Entonces es interesante eso porque, de nuevo, nos pone a nosotros en el centro de la escena. Y es importante y sobre todo vamos a estar volviendo sobre eso en un ratito cuando hablemos un poco, hagamos un poco, juguemos a hacer un poco de futurismo, ¿no? Pero bueno, si quiero arrancar, ¿con qué arranco? Hay miles de formas de arrancar, hay mil cosas para leer, hay mil opciones de todo esto. Y esto que voy a decir, si buscan en internet deben haber infinidad de cosas. Esto es lo que nosotros, en particular, lo que yo creo. Entonces, si no sé nada de todo esto y me parece interesante algo de todo lo que estoy escuchando, o me parece que me puede interesar trabajar con datos, de mínima, debería arrancar con tres o cuatro cosas. El primero es importante refrescar esos conceptos de estadística descriptiva. O sea, cuando yo cursé ingeniería había una estadística y eran los conceptos más básicos, estadísticos descriptivos y de posición. Eso es una base que es fundamental. Hay otras cosas, seguro que hay un montón más, pero de mínima eso. Te voy a hablar de lo mínimo, recontra mínimo. Después, como lenguajes, SQL y Python. ¿Por qué? Porque la conjunción de esas dos cosas es lo que nos abre el abanico a trabajar con cualquier herramienta. Tenemos un ecosistema de más de 4.000 herramientas. Si sé SQL y sé Python, son los dialectos para usar cualquier herramienta. ¿Dónde tengo que aprender SQL? Con cualquier cosa. Puedo instalarme una base en mi máquina y jugar, o puedo usar alguno de los infinitos cursos online que hay que ya no tengo ni que pensar en qué me instalo. Entonces, muy sencillo. Lo mismo Python, hay infinidad de cosas. Pueden usar Datacamp, pueden comprarnos a nosotros. No, hablando en serio, pueden usar Datacamp, pueden usar cursos de, qué sé yo, de Coursera. A nosotros nos gusta mucho el curso de SQL de Khan Academy. De hecho, lo recomendamos un montón porque está en español. El entorno es todo online, entonces no hay que instalar nada. O el que sepa inglés, Selectstar, como es selectstarSQL.com, que de nuevo, vos vas haciendo ejercicios mientras lo vas ejecutando y no tuviste que instalar nada. Entonces, de nuevo, la barrera de entrada está en el subsuelo. Python lo mismo, tiene infinidad de recursos. No tiene sentido especificar alguno. ¿Qué Python? ¿Qué versión? ¿Qué PySpark? Python. SQL y Python es lo más básico y con eso va a arrancar. Eso como herramental técnico. Después conceptos de análisis exploratorio, también, porque si conocen, es como la mezcla de los puntos anteriores. Si conocen SQL y Python como herramientas y conocen y incorporan los conceptos de estadística descriptiva, si hablando de los primeros 2 meses de clase de la materia de estadística, entonces el concepto de análisis exploratorio lo van a tener muy a la mano. ¿Qué es el análisis exploratorio? Es lo que hacemos cuando empezamos a trabajar en un proyecto de datos, que tratamos de entender qué datos tenemos, qué calidad tienen, qué cosas raras vemos. Es una forma guiada para explorar los datos. Y más importante que todo lo anterior, o como de nuevo, como conjunción de todo lo anterior, mucha práctica. Entonces, abajo pusimos algunos recursos. De SQL, los que mencioné, como entorno de trabajo, en particular, obviamente acá estamos sesgados, pero la verdad que creo que está bueno, es usar la versión comunitaria de Databricks. Databricks implementa, lo que hace es desplegar clusters de Spark con un botón. La versión comunitaria, que no tiene que poner tarjeta de crédito, no tiene que poner absolutamente nada, permite hacer exactamente eso por tiempo ilimitado y ustedes pueden jugar y hacer las cosas que quieran y jugar y desarrollar cosas que ya no son
tampoco juegos ni cosas triviales, pueden ser cosas bastante complejas en un entorno que no pusieron un mango. Y está bueno porque, nuevo, se van a ir familiarizando con como entorno de trabajo, un entorno moderno, con notebooks y demás. Otro entorno que también pueden usar es Google Colab, perfectamente. Lo único Google Colab en entornos de verdad no se usa mucho. Por lo general uno aprende con Colab, lo usa más para entornos educativos, pero entornos de desarrollo de verdad usa o Databricks o algo similar a un Databricks. De nuevo, usa cualquiera, lo peor de Databricks es que es gratis, no tiene que poner nada, y es por tiempo ilimitado, no tiene un tope de plata, no tiene un tope de nada. Inclusive tiene un curso que está muy bueno, que es Lakehouse Fundamentals, que les explica un montón de conceptos, les da unos badges, unas insignias, que bueno, les permite para aprender ya no solamente lo técnico, sino lo conceptual, y también para decirle al mundo que tiene cierto conocimiento, y de nuevo es gratis. Y obviamente nuestro canal de YouTube y Medium, y este es el momento más youtuber berreta que de mi vida. Pero no, hablando en serio, nosotros publicamos un montón de contenido por todos lados, así que tal vez les puede interesar. Pero bueno, nomás porque también a veces preguntan mucho, Python en Fuga, dice Felipe, y seguro un montón de cursos que están en Fuga o en UVA etcétera. Pero bueno, hablando en serio, para mí de mínima eso, seguro que hay más, seguro que otros tienen otros criterios, da exactamente igual, lo cierto es que no, la barrera de entrada hoy es baja. Es más un tema de tener interés y entender que las herramientas son herramientas para lograr un fin, que es de nuevo transformar datos en información, para que alguien tome una decisión, ojalá mejor, pero seguro, más informado. Eh, si alguno notó el tema de Databricks Community, acá una explicación, perdón, acá está la URL, databricks.com/try Databricks. De nuevo, nosotros si bien somos partners, nosotros no ganamos un mango con esto, creo que de nuevo les va a servir porque les da un entorno de trabajo que hoy está absolutamente demandado y por otro lado un entorno de trabajo real. Entonces, creo que es un buen dato, o a mí me voy a servir que me lo digan. La URL es esta que está ahí, completan los datos que están ahí a la derecha y es importante esta flechita que está acá, porque ustedes no quieren un trial de 2 semanas, ustedes quieren la versión comunitaria. Entonces, cuando completen todo esto, no elijan ninguna de las tres opciones que están acá, cliquen ahí donde dice, ahí abajo, Get Started with Community. Eso es importante porque eso les va a dar un entorno para que ustedes desarrollen lo que quieran, por el tiempo que quieran. Va a ser un clúster en realidad de una máquina acotada, pero es un entorno de trabajo real sin restricciones. Entonces, de nuevo, una aclaración, por muchas veces cuando pasamos esto, pues nos preguntan qué era un trial y de nuevo, no es lo que queremos un trial. Em, ¿Cómo insertarse? Pero antes de ver eso, a ver si me pasó algo. Bueno, no sé si se me pasó alguna pregunta, avísenme. Y si no sigo. Si aprendieron todo eso, o no aprendieron nada de todo eso, o lo que les pareció a ustedes, con ese entorno, con otro entorno, con lo que fuere, el siguiente punto es cómo insertarse en esta industria. Lo cierto es que estamos en la industria de datos, es una industria que está hiperdemandada y donde la oferta de talento, o sea, personas que tengan las capacidades para trabajar, son pocas, así que en ese sentido es interesante. Más allá de que lo que digo, lo importante es que les interese trabajar en esto. Y ahora, el cómo insertarse, si ustedes aprendieron las cosas, está bueno después, sobre todo, meter mucha práctica. En preguntas nuevas no vi ninguna. Así que un poco asociado a un grupo de preguntas que fueron surgiendo ahora en el chat y otras que fueron surgiendo, dejo el QR un ratito más. Dale, Felipe. Obviamente, y salió acá y salieron las preguntas que me habían pasado, es qué le pasa a nuestra industria, qué tan atravesada por lo que es ella y los agentes, y si vamos a seguir existiendo, si nos vamos a quedar sin laburo y demás. Para mí está bueno pensar esto con un ejemplo de algo que pasó en la misma industria de datos, en particular en ciencia de datos, en más o menos 2017, que pasó exactamente lo mismo. Obviamente a otra escala, mucho más de nicho, pero exactamente lo mismo. En 2017, más o menos, creo que fue 2017, pero si no fue 2017 le pegan el palo, el concepto de AutoML se generalizó. Es decir, en esa fecha, H2O liberó un primer producto que se llamaba AutoML, se llama AutoML, que era una característica a través de la cual un científico de datos o un especialista en Machine Learning ya no tendría que desarrollar más modelos de ciencia de datos o modelos de Machine Learning. AutoML lo que buscaba era justamente hacer automatic machine learning, es decir, que el modelo de machine learning se entrene solo. Entonces, cuando esto apareció, apareció un montón de notas por todos lados diciendo, bueno, listo, nos quedamos sin trabajo. Los científicos de datos empecemos a aprender nuevas habilidades porque se acabó.
Y lo cierto es que no pasó nada de todo eso. Los modelos de AutoML siguen existiendo, todas las herramientas que hoy se jactan de ser potentes, o todas las herramientas que hoy son grandes o son masivas, no me sale la palabra, tienen un feature o una funcionalidad o un algo que entra en la órbita de lo que es AutoML. Todas tienen una forma de autoaprender un modelo en base a los datos y en base a un objetivo. Che, tengo todo este conjunto de datos, quiero tratar de predecir el modelo de juego que había dicho antes. Bueno, listo, hacelo solo. Bueno, entonces, ahí cuando pasó todo esto y empezamos a reflexionar, lo cierto es que el rol de un científico de datos en realidad no era hacer un modelo de datos, perdón, un modelo predictivo. Obvio que lo construía, pero que le buscaba era de alguna forma identificar ese patrón y dar esa información al negocio. Entonces, es sutil la diferencia, pero no es que hoy por hoy dejamos de existir los científicos de datos. Lo que pasa es que hoy tenemos herramientas más potentes que nos permiten enfocarnos en dónde está el valor. Y el valor tal vez no está en elegir el mejor método de aprendizaje, la mejor técnica o el mejor algoritmo o la mejor cantidad de quién sabe qué, convoluciones o lo que fuera. Lo cierto es que lo que vemos es que hoy el rol es de mucho mayor valor en términos de identificar los orígenes de datos, cómo mejorar o cómo pulir tal o cual variable, o más importante, en interpretar los resultados de estos modelos que se generan automáticamente para quedarme con el mejor modelo o con la mejor familia de modelos para poder optimizarlos un poco más o para, en base a eso, acelerar mucho más el ciclo de aprendizaje y de implementación. Y de nuevo, no es que los científicos nos quedamos sin trabajo, sino por el contrario, tuvimos acceso a herramientas mucho más potentes que hacían que una tarea operativa que teníamos que hacer nosotros, como por ejemplo entrenar un modelo, se automatizó. Y eso fue algo espectacular. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Y ahora sí, yendo a lo que charlamos antes, mencionaba antes de agentes o asistentes o copilots, lo cierto es que en nuestra industria la asistencia siempre estuvo, pero lo cierto es que el presente está más asistido que nunca. Y no es el futuro. Hablar de futuro acá sería ser miope. Porque esto es una realidad hoy. Esto ya es masivo, ya todo podemos, de nuevo, el ejemplo que puse antes. En el pasado, si yo tenía que buscar algo que no sabía hacer, buscaba en un libro físico. Después empecé a buscar en Google. Después empecé a buscar en foros, en Stack Overflow, o el que ustedes quieran. Eh, Hoy por hoy tengo un copiloto que me explica de una mejor forma y me da un caso específico en base a mi necesidad. En los ejemplos que había puesto antes de una IDE de Databricks, pero no solamente Databricks, hay otras IDEs que empiezan a incorporar esto, me da un ejemplo específico para mi realidad, entendiendo mi contexto de datos, o sea, mi base de datos, mis datos, y lo que estoy desarrollando en base a mi código. Entonces, ahí realmente tengo un asistente. Entonces, eso es hoy. Lo loco es que, bueno, todo esto pasó en menos de un año y medio. Eso sí es otra cosa para charlar en otro contexto. Pero lo interesante es que esto no es futurista, esto es hoy, es una realidad hoy. Entonces, como para empezar a cerrar esto, lo importante es tener en cuenta que, por lo menos en la industria de datos, nunca fuimos programadores. Así como lo que decía recién, un científico de datos no es que su razón de ser es construir es entrenar el modelo de datos. Perdón, es entrenar el modelo predictivo. No, no es su razón de ser entrenar un modelo predictivo. Su razón de ser es encontrar esa información que está esos datos que están ocultos en un gran volumen de datos para resolver aquella problemática. Entonces, para eso obviamente usa herramientas, obviamente entrena modelos, pero es una parte operativa para lograr ese fin. Nosotros en la industria de datos usamos herramientas que en la actualidad son lenguaje de programación, con las características que vimos antes, específicos, muy potentes, con un montón de especificidades justamente que nos permiten hacer lo que antes era más complejo, hacerlo de forma sencilla, pero no somos programadores. O sea, usamos la programación como herramienta para lograr el fin, que es transformar datos en información para la toma de decisiones. Y eso es importante tener en cuenta porque realmente eso cambia un montón. La asistencia la buscamos desde siempre, no es una cosa nueva. Entonces, programar es un medio, no un fin. Y el foco está en el valor que estamos entregando en términos de esa información que le estamos dando a la persona. Si una persona que soy una persona especialista en visualización, mi foco, mi valor agregado está en lograr que esos datos que son importantes para esa persona le lleguen en el formato adecuado para que la toma de decisión sea lo más fácil, natural y rápida posible. Ese es mi valor. No es que el tablero sea más lindo o más feo. Ahora, si esa cuestión estética es parte consecuente de que lo otro pase, espectacular.
pero lo que buscamos es eso, es lograr acercarle ese dato a la persona. Si soy un ingeniero de datos, mi objetivo, mi razón de ser es construir ese repositorio de datos limpios, pulcros y accionables. Si soy un científico dato, mi razón de ser es lo que mencionaba antes, es construir ese valor, es identificar ese valor o ese patrón o esa cosa que está oculta en un gran mar de datos, ya está poético, y entregarlo a que alguien tome una decisión. Y entonces, de nuevo, en ningún caso la programación es más que un medio para lograr ese fin. Por último, eh, está bueno, este es un artículo de Harvard Business Review que salió hace un tiempo, que hablaba que el futuro no está en eh, ingeniería en prompt engineering. El futuro está justamente en tener la capacidad de pensar problemas. Porque, de nuevo, nosotros queremos resolver problemas de negocio y para poder resolverlos nos basamos en datos. Entonces, si identificamos, si aprendemos a pensar los problemas, bueno, vamos a usar las herramientas que tengamos disponibles para asistirnos y para poder construir la mejor solución en base a lo que tengamos disponible. Así como en el pasado la mejor solución era tal vez una herramienta visual, hoy la mejor solución tal vez es identificar muy claramente el problema más que saber usar la herramienta. Así que bueno, a grosso modo, esa era esta versión, entre comillas, futurista, que no es futurista, sino que es absolutamente presente de qué vemos nosotros hoy. Así que, no sé, tema preguntas, no sé si alguien quiere prender el micrófono o qué, o si se fueron. Esto va a quedar piola cuando quede grabado, ¿no? Este momento de silencio. Bueno, gente de FIBA, no sé si quieren que revise alguna de las preguntas o no sé cómo lo quieren encarar. Que decían, tal cual, Luciano. Si querés podemos ver las preguntas que mandamos por mail. Dale, a full, Son las que dejaron los chicos en la inscripción. dale. Bueno, perdón, Héctor, no sé, vos frente a la cámara, no sé si te envalentonaste para hacer una pregunta o para mandar un mensaje de amor y esperanza a todos los que estamos No, no, conectados. exacto. Fue por el silencio. Qué grande. Bueno, ahí Nacho pregunta algo. ¿Qué opinás de lo que dijo Warren Buffett, Alan, en el annual meeting del lunes sobre que la próxima industria de mayor conocimiento será la de la estafa, por ejemplo, bancaria, financiera, BI? Mira, no había leído sobre eso que dijo Warren Buffett. Si lo dijo realmente, me parece claramente que lo- me parece bastante coherente. Ahora, hablando en serio, está en el clip de YouTube. Bueno, hablando en serio, tratando de conectar eso con la charla. Definitivamente, como todo, ¿no? Hoy tenemos acceso a una tecnología que a mi manera de ver es espectacular y es independiente de lo que yo pueda considerar. Es una realidad, no es una moda, no es que esto se va a diluir y va a quedar en la nada misma. Es, bueno, es una realidad que llegó para quedarse. Es el impacto que tiene, a mi manera de ver, es socialmente o culturalmente, es el mismo impacto que cuando Internet se masificó. Ante Internet, si uno quería aprender algo, tenía que ir a o tenía que hacer un trabajo práctico sobre algo, tenía una biblioteca física, buscar un libro, después irse y trabajar. Después con Internet, eso lo hacíamos online. Después, cuando Internet se fue modernizándose o mejorando las experiencias, tuvimos acceso a buscadores más potentes y hoy tenemos copilotos. Y esos copilotos generan un montón de cosas, nos dan un montón nos permiten hacer todo lo que estuvimos charlando antes, y como toda herramienta se puede usar para un montón de fines. Como hoy, si analizamos el tráfico, el volumen de tráfico de Internet, la verdad, para cosas útiles debe ser el 10%. El resto es videos de la calaña que se les ocurra. Bueno, esto es lo mismo. Obviamente hay asociado a malos usos, va a estar asociado a la construcción de la posverdad, sea para fines como lo que menciona Warren Buffett en términos de estafa, estafa financieras o lo que fuera, para mejorar esas experiencias de estafa, si se pudiera decir eso, o para fake news, o eso van a ser desafíos muy importantes. De hecho, no por nada hay un montón de herramientas asociadas a eso, tratar de identificar cosas escritas por GPTs, cosas para identificar si esta imagen fue generada de forma automática o no, y bueno, los etcétera. Obvio que es un desafío gigantesco que vamos a tener por delante, y bueno, ya es una realidad. Pero definitivamente sí estoy de acuerdo, es un poco la caracterización de este momento, ¿no? Eh, pero bueno, creo que también
volviendo a lo que es la charla, o en realidad sin volver a la charla, también creo que hay, de nuevo, es un momento de cambio muy fuerte, es un momento bisagra que, como toda herramienta, después, tal vez como hoy es el tráfico de Internet, el 90% es basura y tráfico útil que permita a la sociedad avanzar, cultivarse y demás, debe ser menos de, dije el 10%, debe ser menos del 1%. Pero bueno, como todo. Em, a ver, leo rápido. ¿Cómo se ve actualmente la barrera de entrada en esta industria a nivel laboral? Mira, yo creo que la barrera de entrada es bastante baja. Lo cierto es que hay, creo que lo dije antes, hay una sobredemanda de talento y la característica que tiene es que eh, es una industria que está creciendo mucho, obviamente con los layoffs de las tecnológicas del año pasado, anteaño pasado, bueno, de los últimos años, eh, se frenó un poco, pero no es que se frenó, sino que bajó un poco la velocidad. Pero lo cierto es que así como hace unos cuantos años atrás fue un momento de digitalización, de, donde se empezó a adoptar de forma masiva el uso de la tecnología en cualquier ámbito de la vida. Yo soy un convencido, y creo que se ve esto hoy, que lo que son los datos o las habilidades de trabajar con datos son transversales para cualquier disciplina. Cosas muy, muy raras. En una clase de posgrado en la que participo, muchos alumnos son abogados. Y uno pensaría que si hay una profesión menos tecnológica que un abogado, no se me ocurren muchas más, seguro que hay más, pero a mí se me ocurren muchas más. Entonces lo voy, definitivamente no importa qué se hace hoy, aprender a trabajar con una computadora es algo que es obvio. Nadie concibe hoy alguien que esté estudiando una carrera o trabajando de forma profesional, no importa en qué carrera, que no use una computadora para algo. Como parte esencial o como parte secundaria, pero que no la use es rarísimo. Bueno, yo creo que la habilidad de trabajar con datos, no importa en si trabajas en equipos de datos, como otro que estuvimos charlando, o te desarrollas profesionalmente en cualquier industria, en cualquier profesión, es una habilidad que es absolutamente transversal. Creo que con el tiempo va a ser cada vez más, por ejemplo, en cosas más impensadas, como por ejemplo ese abogado, pero definitivamente es una habilidad transversal. Ahí se le dice que le da clase de machine learning a un psicólogo. Así que creo que la barrera de entrada a nivel laboral creo que es baja, creo que es una habilidad que de nuevo se transforma en una habilidad esencial, y creo que es baja, o por lo menos las habilidades a aprender. Creo que nada es fácil de aprender, pero creo que las herramientas hoy son más potentes, razón por la cual con poco esfuerzo uno puede adquirir las herramientas, las habilidades y los conceptos de base y las herramientas que hoy por hoy más traccionan. Un poco por eso es lo que mencionaba antes de esos conceptos, esos tres conceptos, que en realidad son dos: estadística descriptiva, inferencial y SQL y Python. Yo creo que con esos conceptos de base y eso después extendido, análisis exploratorio y después práctica, mucha práctica para eso naturalizarlo, tenés que conseguir trabajo muy rápido. Siempre hay miedo cuando un trabajo pide SQL o Python avanzado. ¿Cómo detectar mi nivel? Si estoy entrando en mi primer trabajo, por ejemplo. Y bueno, sí, eso te entiendo. Creo que todas las personas que trabajamos en tecnología siempre hemos discutido contra algún recruiter. Perdón, si algún recruiter escucha esto. Pero bueno, todos en algún momento hemos chocado porque, sobre todo en la industria nuestra, nos pedían experiencias eternas en tecnologías o en productos que tenían meses o años, entonces siempre chocamos con eso. Em, ¿Cómo detectar el nivel? Qué sé yo, creo que es difícil hasta para alguien que está hace un montón en esto. Creo que la mejor forma es si uno se siente cómodo resolviendo problemas de casi cualquier, no complejidad, pero casi cualquier problema con un lenguaje, sea SQL o sea Python. No hace falta que use tal o cual stack, no importa que también lo resuelva, pero si uno puede pensar lógicamente cómo resolverlo con las herramientas que tiene y le sale natural, de nuevo, no para hacer algo bien, pero sí por lo menos para llegar a un resultado, uno puede pensar que tiene un cierto nivel que ya por lo menos no es embrionario o inicial. Está claro, lo que estoy diciendo es una generalidad, porque bueno, es una pregunta medio genérica, pero creo que tampoco está asociado a los años de experiencia. Obvio que no vienen solo los años, pero creo que cuanto más capacidad de expresión uno tiene con un lenguaje, es mayor diversidad de problemas que puede resolver. Y eso cómo se logra practicando un montón. No necesariamente aprendiendo nuevas técnicas o nuevos paquetes, ni más. Tal vez es aprender uno o dos paquetes, sino mucho más. Por ejemplo, si Python es aprender a trabajar con Python en la general, aprender a hacer funciones, aprender a manejar alguna que otra excepción y tal vez usar pandas.
Con eso solo ya va a poder automatizar un montón de cosas y la gran mayoría de los problemas que no son de escala de datos lo van a poder resolver con eso. Y después van a poder evolucionar esos conceptos en otros conocimientos. Piensen que en nuestra industria constantemente hay nuevos paquetes, nuevas librerías, nuevas herramientas, nuevos servicios, nuevos conceptos. Entonces nadie realmente conoce todo, pero lo que sí conoce es un montón de experiencia que permite que se traslada fácilmente de un mundo a otro. Un ejemplo bien aterrizado, si ustedes trabajan, saben hacer una fórmula con Excel, el día de mañana cuando tengan que usar, no sé, Google Sheets, tal vez la primera vez que lo usan van a poder hacer casi la misma complejidad de cosas en una planilla de cálculo que en la otra, pero en una va a estar más sólido, en otra menos. Pero la experiencia uno se la trasladaron sin problema a la otra. Si saben programar en un lenguaje, probablemente el segundo lenguaje con el que aprendan a programar va a ser mucho más rápido, porque va a ser analogías o extrapolaciones de un lenguaje a otro, es cómo hago tal o cual cosa. Bueno, em, Nacho dice que en el Poder Judicial tienen tableros hechos con Kibana sobre Elastic. Por el comentario de los abogados. No, es medio. En realidad, ya hace unos años se empezaron a dar varias soluciones para el mundo judicial, sobre todo cuando empezaron a tener más capacidades para procesar texto. Entonces, para categorizar automáticamente documentos, para identificar cómo conectar una idea con la otra, y bueno, todo eso es algo que cada vez son más las aplicaciones. Lo que decía que me resultaba raro que en un posgrado de ciencia de datos haya un abogado, cosa que en el pasado hubiera sido algo loquísimo, en este hay varios abogados incluso. ¿Sirven las certificaciones? Pregunta Héctor. No sé si existe para Data Science, tipo sobre Azure, sobre AWS, sobre Databricks, sobre GCP. Mira, yo creo que sí sirven y creo que sirven un montón. Eh, Primero, por varias cosas. La primera es que uno cuando está arrancando a aprender necesita que lo orienten un poco, porque realmente en la industria de datos hay mil formas de entrar, o hay miles de personas que dicen cuál es la forma de entrar. Acabo de contribuir a esa lista de miles de personas con lo que dije hace un rato. Lo cierto es que uno, una vez que empieza a conocer algún que otro rudimento, también está bueno ir familiarizándose con una herramienta, una tecnología, como para ponerse más sólido. Lo bueno y hagamos de cuenta que ya tienen experiencia, están trabajando, o no la tienen, o la tienen porque ya están trabajando en esta industria. Está bueno poder certificar la herramienta, la tecnología o lo que sea, porque realmente, como en esta industria muchas veces todavía se aprende haciendo, la verdad que uno tal vez eh, en su día a día usa un subconjunto de funcionalidades o de conceptos que están perfectos para el escenario en el que están trabajando, y lo bueno de la certificación es que tal vez te obliga a aprender otros. Por ejemplo, una certificación de cualquier nube, que sea de datos, ¿no? Hoy todas las herramientas, cualquiera de las tres nubes, GCP, AWS y Azure, o Databricks, o Snowflake, o cualquiera, o Alteryx, que alguien mencionó, o sea, todas las herramientas, sean específicas de datos o no, todas tienen una certificación o de ciencia de datos, o de ingeniería de datos, o de alguna combinación de todo eso. Entonces, lo interesante de usar algún path de formación de alguien, de un vendor, en este caso, una certificación o un path, una carrera que hace, tengo que certificar esto, después aquello, después aquello, está bueno porque nos da una visión de progreso, nos fuerza a aprender cosas que tal vez en la diaria no estamos usando. Por ejemplo, tal vez yo estoy trabajando todo en procesamiento por lotes y tal vez no trabajé nunca con tiempo real, pero la certificación me lo pide, razón por la cual voy a aprender. Y bueno, está bueno porque nos da esa experiencia de campo que tal vez en el campo no la tuvimos y de esta forma lo forzamos. Y por otro lado, está bueno en una industria tan demandada tener certificación del dueño del producto o de alguien, de un tercero que diga que yo sé. Obvio que después las certificaciones por sí solas no sirven de nada. Hay también muchas personas que tienen un montón de certificaciones, pero nunca se embarraron y obvio que en la práctica eso tampoco sirve. Pero bueno, ni un extremo ni el otro. Entonces creo que sí sirven un montón y sobre todo si alguien se está metiendo en esta industria está bueno sumar certificaciones porque de nuevo, en una industria competida poder resaltar es una buena idea. Em, a ver, ahí Nacho recomienda la librería Mito, automatización de plancha de cálculo. De hecho, hay un libro muy interesante para lo que es automatizaciones de código en Python. Eh, no sé el nombre, así que es el antiejemplo. No, pero creo que es Automating Boring Stuff with Python, o algo por el estilo. Si ponen eso, seguro que lo van a encontrar. Que es un libro para automatizar.
tareas del quehacer diario y realmente está bueno y es código libre, qué sé yo. Pero bueno, viendo otras preguntas, a ver, perdón, estoy revisando ahora el mail para ver qué cosas quedaron por afuera. Seguridad y protección de datos. Los datos son muy valiosos. ¿Qué métodos existen para poder protegerlos? Bueno, está buena pregunta más que nada porque si los datos son el activo más importante, de alguna forma lo tenemos que proteger. Entonces, eh, más que hablar de protegerlos, yo creo que ahí es importante hablar de gobierno de datos, que es algo que está bastante en boga hoy. No es casual, siendo que finalmente los datos son el activo más importante. Entonces, si son lo más importante, tenemos que reconocerlos como tal y tenemos que definir cómo gobernarlos, o sea, definir cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a proteger, quién los va a usar, cómo los va a usar y todo eso tendrá el caso. Entonces, eso es a modo general. Entonces, protegerlos no solamente de dónde los almaceno y con qué clave o de qué forma para que queden ahí almacenados, sino es cómo los almaceno, cómo los uso y todo eso, etcétera. Después, cómo los consumo también, con qué herramientas, de qué forma, cómo hago para que no se filtre información y un montón de etcétera. Y también, de alguna forma, eh, medio tangencial, pero en realidad no, asociado a todo lo que es ley de protección de datos personales. Estamos procesando información de personas, tenemos que tener en cuenta que esa información está regulada. Si estamos desarrollando modelos de AI, estamos en una industria que está empezando a ser regulada. La Unión Europea está en eso ahora. En algún momento eso va a derramar a todo el mundo. Va, todo ciudadano europeo ya está, perdón, la capilaridad de esa norma recae sobre todo ciudadano europeo. Entonces, no importa lo que hagamos, estamos procesando información o interactuando con ciudadanos europeos, estamos de una forma bajo esa norma. Lo mismo, eh, ley de protección de datos personales de la Unión Europea y la que tenemos acá también. Entonces, con eso en mente, tenemos que entender que la información sensible o los productos que hagamos que trabajen con información sensible, y bueno, son productos que tenemos que desarrollar de cierta forma. Hay cosas que podemos almacenar, cosas que no, y más importante que todo, tenemos que proteger la información. Ahí sí voy sobre el punto que plantea, tenemos distintas formas de diseñar soluciones de datos, o sea, diseñar modelos de datos, como para que un dato sensible no está al lado de otro, o más importante, cómo los ofuscamos o cómo los almacenamos de forma ya encriptada u ofuscada, de tal forma que no se filtre. Pero bueno, eso es un gran etcétera, por eso es más importante pensar en términos de gobierno porque es mucho más abarcativo. Em, ¿Con qué programa se recomienda empezar? Eso ya lo comenté. ¿Cuál es la ruta adecuada para comenzar en el mundo de los datos? Un poco la recomendación que hacía antes está asociado a eso. Em, Hay muchas preguntas específicas de ingeniería civil. Justamente me imagino, bueno, me imagino no, ingeniería civil de por sí, de alguna forma, sí, perdón, acá los ingenieros civiles que estén conectados, los ingenieros, perdón, industriales, no civiles. Los ingenieros industriales que estén conectados, yo entiendo que un ingeniero industrial tiene por fin optimizar procesos a través del uso óptimo, inteligente, lo que fuera, de distintos recursos materiales, humanos, financieros, etcétera. Entonces, ya de por sí es una carrera bastante abarcativa. Entonces, aplicaciones en el ámbito de la ingeniería civil, y diría de todo, pero porque hoy considero que lo que decía antes, hoy lo que es el mundo de los datos es transversal a cualquier disciplina. Entonces, para una carrera que tiene una cobertura muy amplia, creo que me cuesta pensar en algo muy específico justo para eso. Em, ¿Qué consejos daría para identificar y aprovechar oportunidades de negocio a través del análisis de datos? Em, el primero, es una pregunta genérica, pero el primero, y que creo muchas veces es uno de los grandes problemas, o sea, el primer problema de todo el proyecto de datos es la calidad de los datos, y antes que eso es que no existe una cultura de datos. Entonces, si yo tuviera que pensar más que cómo identificar oportunidades, que ahora de última algo sobre eso puedo comentar, si yo quiero poder aprovechar cualquier bondad que los datos me puedan dar en este contexto que mencioné, donde tenemos herramientas potentes, capacidades muy potentes, métodos de trabajo potentes, asistentes que nos hacen todavía más potentes y un montón, etcétera, del caso. Creo que el primer desafío es no tener una visión data-driven, es una visión de organización, no importa si es grande, chica, o sea, una visión de uso de los datos como activo. Como dije antes, la única medida de éxito de un proyecto de datos es el uso de los datos que generemos. Entonces creo que arranca inclusive mucho antes. Después, en términos de oportunidades, perdón, cómo identificarlas,
creo que lo más lógico, lo que tratamos de hacer nosotros, está en identificar la problemática de negocio que quiero resolver y después darme vuelta y pensar desde los datos. Porque, como dije también hace un rato, no hay peor cosa que resolver un problema completamente irrelevante con herramientas modernas, cancheras y de una forma súper elegante. O sea, un problema irrelevante resuelto no sirve para nada porque es irrelevante. Cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, el gran problema o el gran desafío que uno tiene es que se puede perder porque va viendo cosas en los datos y todo genera un insight, todo genera algo para estudiar y todo genera algo más para estudiar. Y bueno, tal vez nos pasamos un año entero explorando los datos, encontrando cosas insignificantes y nos perdimos. Entonces, de nuevo, ¿cómo identificar la mejor forma de, cómo aprovechar esto, o cómo identificar oportunidad de negocio? Y arrancaría por pensar qué problema de negocio quiero resolver y sobre la base de eso pensaría tal vez desde los datos que tengo qué podría hacer, pero no al revés, no desde los datos que tengo que hacer porque puede estar toda la vida. Ser pana de Data Analytics, claro, eso sí, claro que sí. Eh, tenemos un pintado. Herramientas y habilidades requeridas. ¿En qué herramienta de lenguaje recomiendan formarse? Mencionamos, hay que aprender a programar o la IA lo hará por uno. Bueno, está buena la pregunta. Yo creo que programar no es solamente aprender un lenguaje, porque eso, qué sé yo, creo que el programar es mucho más que eso. Si uno entiende, aprende a pensar las cosas desde una perspectiva de algoritmia, o aprende el concepto de algoritmia, o aprende a resolver problemas desde la perspectiva lógica, después uno puede implementar con cualquier lenguaje. Yo creo que eso es una capacidad que es humana y creo que es importante mantenerla porque los problemas, como dije al final, citando el artículo de Harvard Business Review, lo que ellos plantean es es importante aprender a pensar los problemas o hacerse experto pensando en problemas más que hacerse experto en la resolución práctica de eso. Entonces, en este contexto, yo creo que programar es mucho más que eso. Creo que para aprender a programar, más allá de la parte lógica, hay que aprender un lenguaje, porque si no es demasiado abstracto todo. Entonces, yo creo que es importante aprender a programar. También creo que es una habilidad que es esencial para este momento. Es esencial de hace años, pero creo que hoy más que nunca, a pesar de que tengamos modelos de AI que pueden hacerlo por nosotros, creo que poder dirigir un poco el desarrollo es una buena idea. Y por otro lado, es algo que nos va a permitir hacer un montón más de cosas. Entonces yo sigo creyendo que es importante aprender a programar, a pesar de que podamos después tener a alguien que lo haga mejor que nosotros, que siempre lo tuvimos, solo que ahora tenemos a alguien que es virtual. Em, ¿Cuál es la mejor manera de presentar un dashboard para una reunión gerencial? Bueno, está buena la pregunta, porque lo que es genial es que no es algo técnico. Hay un montón de cosas y la leo porque me viene bien como un chivo. Esto es como publicidad no tradicional. El viernes desde Datalytics, vamos a estar dando una charla de neurociencias aplicadas a lo que es visualización de datos. Así que los invito a que se sumen, es online, es recontra gratis y estamos trayendo una persona que es especialista en eso, va a hablar y bueno, creo que está bueno. Entonces, algo de eso seguro es importante, porque entender cómo los seres humanos consumimos información seguro va a hacer que en una reunión gerencial podamos presentar mejor. Adicionalmente a eso, seguro que habilidades de comunicación o habilidades de storytelling o data storytelling, que es como una rama que hoy está tomando bastante envergadura, que es cómo construimos historias a partir de los datos, es una buena idea. Y eso está bueno porque fuimos aprendiendo que a los seres humanos las historias nos son mucho más permeables, entonces aprender a contar, aprender a construir una historia a partir de los datos, no para construir una fábula, sino para poder narrar mejor lo que queremos presentar, es una buena idea. Y finalmente, recién finalmente, creo que técnicas específicas de visualización o aprendizaje de alguna que otra herramienta. Entonces creo que todo eso, pero bueno, aproveché para pasar el chivo. Eh, ¿Cuál va a ser el rol del humano en un futuro cuando Skynet venga, nos mata a todos y estemos bajo tierra? O algo así. Creo que algo de eso comenté. El rol del humano no sé cuál va a ser. Seguro que vamos a estar, pero seguro va a ser de alguna forma asistido. Así que, bueno, creo eso. Y no me quiero más a futurista porque creo que tiene más pinta de cómo leí la pregunta que otra cosa. ¿Y el futuro del campo de datos está en riesgo con la inteligencia artificial? Yo creo que no. Creo que tampoco los desarrolladores, más allá que muchas veces escuchamos a personas muy célebres hablando de eso.
Yo creo que no, y no es una expresión de deseo. Yo creo que, como dije antes, en lo que es el campo de datos, la programación siempre fue una herramienta. Por eso para mí fue muy importante hacerle esa evolución en las herramientas, donde siempre buscamos la asistencia. Puede pasar que en un futuro no programemos más, puede pasar. Ya hubo un pasado donde tampoco programamos en el sentido estricto de desarrollar línea de código. Hubo un momento donde durante muchos años, y no hace, hasta hace relativamente poco, inclusive hoy todavía se usa, usamos herramientas visuales. Alguien mencionó Alteryx. Alteryx es una herramienta visual. Entonces ahí estamos programando, bueno, programación de alto nivel, cuarta, quinta, no sé qué generación. Puede haber un futuro donde no hagamos ni siquiera eso, puede ser, y bienvenido sea. El concepto que mencioné hace un rato de AutoML es un ejemplo de eso, como en 2017 pensamos, o hubo mucho ruido en nuestra industria pensando que y al dejar de hacer los modelos, o al dejar de entrenar los modelos, no dejar de hacerlo, al dejar de entrenar los modelos, íbamos a dejar de trabajar o de existir. Y lo cierto es que eso, por el contrario, generó que nos podamos enfocar en cosas mucho más, a mi manera de ver, más importantes. Entonces, yo no creo que el campo de datos esté en riesgo, creo que por el contrario, como dije antes, es una habilidad, trabajar con datos es una habilidad que es transversal a todas las disciplinas, y en particular, si uno decide que su disciplina es trabajar en equipos de datos para generar datos para otros, no creo que esté en riesgo eso. Sí creo que, como los desarrolladores, tenemos acceso a una herramienta mucho más potente para hacer cosas que antes no podíamos hacer, o escalas que antes no podíamos hacer. Me imagino un futuro donde todos tengamos, no sé, ejército, no sé, todos tengamos agentes que puedan trabajar para nosotros, y nosotros podemos enfocarnos en cosas específicas o en la integración de todos esos agentes, o quién sabe, te imagino algo de eso. Pero bueno, eso ya es futurismo. Y bueno, ahí llegué al final de las preguntas. No sé si me comí alguna más, y no sé si alguien tiene alguna más. Y Luca pregunta por dónde podemos ver la charla. Supongo que es la de neurociencias. Ahí Martina pasó el link en el chat, así que están recontra invitados a sumarse. Y bueno, no sé si alguien quiere prender el micrófono para hacer una pregunta, o si quiere preguntar algo más. Y si no, podemos ir en paz. Son las 9 de la noche. Bueno, yo quería agradecer por muy buena la charla.